1-0 ganó Guaraní Olimpia. Los jugadores de Olimpia en la media cancha ingresan la banca, jugadores de Guaraní al terreno para disfrutarlo y para festejarlo. Guaraní ganó Olimpia 1-0. Un instante, Ricardo, en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Víctor. Gracias Arturo. Aquí lo tenía el señor Wildo Almirón, pero decidió bajarse antes del pitazo final. A ver, vamos a ver quién se quedó por este sector. Vamos a esperar porque se me perdieron los que lo estaban acompañando. Se imaginarán la frustración, la decepción absoluta de los hinchas de Olimpia con esta nueva derrota. En medio de silbatina se va retirando el público aquí con la sensación amarga de la derrota, mientras lo que están festejando son los de Guaraní. Así que cambiamos de posición porque se nota que por este sector no quieren hablar los protagonistas del lado franjeado. En un ratito estamos del lado de Guaraní, Arturo, Ricardo. Correcto, Olimpia preparó la fiesta y el premio se lo llevó el aborigen porque golpeó de entrada, antes del minuto puso el único del partido y después jugó con eso, jugó con el resultado, jugó con la desesperación de Olimpia, jugó con las pocas ideas que presentó el equipo de Martín Palermo, que intentó con los que puso de entrada, que intentó con los 3 cambios en el segundo tiempo al arranque nomás, y después los otros cambios que hizo, pero que tampoco le dieron resultado. Guaraní supo cómo defenderse, bien o mal, sacó lo que tenía que sacar, quedarse con el premio, arruinarle una vez más la fiesta al equipo de Olimpia, a su público, que de manera impecable vino a alentar. Algunos que otros silbidos, pero se entiende la desazón y lo que siempre dije, lo que siempre utilicé. Una cosa son los partidos amistosos, otras cosas son los partidos por los puntos, por los porotos, como se dice cuando uno juega el truco. Podés ganar, impresionar, jugar bien, deleitar, lo que quieras al salir de la pretemporada o durante la pretemporada, pero a la hora de la verdad tenés que demostrar todo, y Olimpia no lo hizo contra Libertad, y Olimpia volvió a tropezar esta vez con Guaraní. El que fue el rey de los empates y el vicecampeón del torneo pasado le amargó una vez más la fiesta a Olimpia, así como Libertad del miércoles. Esta gente que vino de vuelta, que confió en el equipo, no llenó el estadio, pero vinieron en una cantidad respetable, pensando, creyendo que iba a reaccionar el equipo de Martín, pero el equipo no reaccionó. El técnico estuvo disgustado durante todo el partido porque se pasó gesticulando, alzando los brazos, cambiando, intentando algo diferente que no le dio resultado. Y Francisco Arce, con un equipo más modesto quizás en nombre, pero bien trabajado, sabiendo lo que tenía que hacer en el terreno de juego, golpeando en el momento justo, perdonando varias veces, por lo menos 2 o 3 oportunidades que tuvo para liquidarlo antes sin no sufrir de la manera que sufrió en los últimos minutos. Pero hasta en eso, en la lectura del partido, Arce no se equivocó. Reforzó la zona defensiva, metió un gigante como Román que sacó todo de cabeza, junto a López que jugó con la tarjeta amarilla arriba en los primeros minutos del primer tiempo. A los 23 fue amonestado, sin embargo se supo comportar el central de Guaraní, ganando, anticipando, sacando de cabeza como podía, con un serbio que le daba la seguridad, que transmitía lo que tenía que transmitir desde el fondo, y de esa manera Guaraní se quedó con los primeros 3 puntos del torneo. Desazón en Olimpia, sí. Preocupación, me imagino que también, porque trajo lo que el técnico pidió, porque trabajó para eso el técnico de Olimpia, la dirigencia de Olimpia, y todo lo que hizo, y parece que no da todavía, claro, resultado. Falta tanto, falta muchísimo.
Falta muchísimo. Por un partido no se puede juzgar. Por 2 partidos no se puede juzgar. Simplemente contar lo que estamos viendo, lo que mostró Olimpia en el primer partido, lo que mostró Olimpia ahora en este segundo partido, los errores que se repiten en la zona defensiva. Hoy Palermo no aguantó. Hoy Palermo ya en el segundo tiempo al inicio lo sacó a Maciel, que había sido una grata sorpresa para mí junto a Robert Rojas en el partido contra Nacional. Porque de los 3 nuevos que jugaron aquel partido, Rojas, Maciel, Benedetto, se destacaron los primeros 2. En el segundo partido Maciel ya empezó a tener problemas con Roque Santa Cruz y estuvo en las 2 jugadas de los goles de Libertad. Hoy volvió a estar en el inicio de la jugada del gol de Guaraní y Palermo lo sacó. Palermo lo sacó, lo que significa que no va a seguir siendo el titular de Olimpia. Y ojo que si López se recupera, la dupla central tranquilamente puede ser Robert Rojas con el Lichi López. Lo que significa que Olimpia va a cambiar la zona defensiva en la parte central y en uno de los laterales. Olmedo va a recuperar su puesto. Va a jugar Robert Rojas de central. Y ojo a esto. Ojo y mucho ojo. Paredes puede ser una alternativa necesaria que Olimpia puede utilizar en reemplazo de Zabala. Creo que hoy Zabala como que lo hizo enojar por momentos a Palermo cuando él le pedía algo y no le estaba dando ese algo que le pedía el técnico. No digo que Zabala sea un mal jugador, sí tiene muchos problemas a la hora de volver, a la hora de recuperarse una vez que pasa a la zona de ataque. Y cuando no se daña, cuando no se hace daño en la zona de ataque, entonces el trabajo del lateral es como que empieza a tener algún problema donde nosotros ponemos los ojos en ese lateral. Siempre aprendimos, siempre escuchamos, siempre supimos que el lateral cada vez que sube tiene que terminar la jugada de buena manera. Quizás si no la termina bien, tampoco debe permitir que la recupere el rival y que deje el espacio que deja. Por más que se hagan los relevos, siempre va a sobrar un espacio cuando el lateral va y termina la jugada de mala forma. Por eso, si uno mira el trabajo de Zabala en el partido contra Libertad, en el partido ahora contra Guaraní, creo que no rindió un 100%. Y si uno mira el trabajo de Paredes en un amistoso, es verdad, contra Nacional de Uruguay, creo que los minutos que estuvo en el terreno de juego demostró tener mucho aplomo a la hora de cruzar la mitad de la cancha en la pegada estupenda que tiene, porque tiene una zurda muy buena, y a la hora del retroceso, de defender, también lo hizo de buena forma. Con un agregado en las pelotas cruzadas, Paredes, por esa forma de jugar y porque no desconoce el puesto de central, le puede dar totalmente algo diferente al conjunto de Olimpia en la zona defensiva, porque cierra mejor, porque sabe la función en el segundo palo, las pelotas cruzadas, y creo que, ¿por qué no? Por ahí Palermo también puede meter mano en el equipo, lo que también lo hablamos permanentemente en el fenómeno de la siesta. Una cosa es Richard con 2 internos, otra cosa es Richard con un compañero en la mitad de la cancha en el doble 6. Le cuesta y le cuesta mucho. No por Richard, los años nos pasan en mano. El despliegue no es el mismo. Y eso Olimpia lo siente. El técnico no está todavía solucionando ese problema, que en algún momento dado lo va a hacer. Sin duda que lo va a hacer, que va a cambiar el dispositivo táctico. Ahora es, si mete un volante, ¿a quién saca? Va a tener que elegir a uno de los extremos, porque creo que a Derlis no lo va a sacar y tampoco lo va a sacar a Pipa. Ahora, si sale uno de los dos, si sale Redes
o si sale Eric López, que me parece de a poco va perdiendo la posición. Derry va a ser el que se tire por uno de esos costados. Allí va a estar más solo que lo que está jugando Benedetto. Y las cosas pueden ser, Benedetto juega muy solo. Para eso Olimpia tiene que hacer el famoso 4-1-4-1. Que juegue Richard sobre la línea de 4 y que los dos volantes internos lleguen permanentemente apoyando a los dos extremos para alimentarlo a Benedetto y no dejarlo solo. Qué lindo dilema, qué lindo problema. Y ojo con la frase, y ojo con lo que dije hace rato, cuando Olimpia empezaba a incorporar. Una cosa es Palermo, con lo que tiene, hacer lo que pudo, y lo que pudo fue conseguir un campeonato con Olimpia, con un plantel quizás corto, sin tantas variantes. Otra cosa es Olimpia, con todos los refuerzos que trajo o con todas las incorporaciones que hizo, con el gran trabajo de la dirigencia, primero para levantar la sanción de FIFA, después para incorporar. Y vamos a ver la muñeca del técnico a la hora de elegir, a la hora de armar. Me acuerdo que en el torneo clausura, quinta fecha, quizás antes, compañeros que tienen mejor memoria me van a hacer acordar, voy a dejar de poner nombres para poner hombres. Si no me equivoco, fueron las palabras de Martín Palermo como diciendo, me cansé de jugar con los apellidos, de dar oportunidades, ahora voy a poner al que está mejor, no importa que no tenga el mismo peso del que sale. Y así le fue consiguiendo el título de campeón. ¿Hará lo mismo ahora? Dirá, voy a cambiar, voy a poner lo que realmente tengo que poner. Claro, la duda estaba en si cambia de un partido a otro, es porque algo no está bien. Si cambia durante los partidos, es porque quiere corregir los errores del equipo de inicio. Y si cambia en el segundo partido del campeonato tercero oficial, juntando o contando la Supercopa, es porque definitivamente el equipo que puso, los jugadores que puso, no convencen. Pero vamos también a hablar del equipo que ganó. Vamos a hablar de este Guaraní, que fue una grata sorpresa en el clausura, con muchos empates, cierto, pero varios de esos empates con errores arbitrales que le privaron sumar de a 3 a Guaraní, y con errores arbitrales bastante groseros, donde se quejó el técnico, el presidente, el vicepresidente, quien fuera en su momento vicepresidente de la República también. Entonces, hablo del doctor Velázquez. Entonces digo, ahora Guaraní, con lo que incorporó, poco pero bien, con un plantel más amplio, con un técnico que ya conoce el plantel, que conoce bien la casa, como Chiqui, que ya estuvo anteriormente, en el 2016, si no me equivoco, antes de irse a la selección, de volver en su segundo ciclo, el equipo que armó Francisco Arce, que se terminó coronando con Garnero. Hoy Guaraní mete presión de vuelta, porque perdió un solo partido en el clausura anterior, empató mucho, cierto, pero empezó ganando. Y empezó ganando nada más y nada menos que al equipo campeón del fútbol paraguayo. Por eso, cuidado con lo que pueda dar el equipo de Guaraní. Cuidado con lo que va a pasar en el segundo turno, cerrando la fecha el día de hoy entre Cerro Porteño, Libertad, en la olla de Cerro. Si gana uno de los dos, entonces el campeonato se va a poner lindo. Hubo muchos empates, 3, si no me equivoco. Una victoria, la de Ameliano, la segunda victoria esta de Guaraní, y veremos si el partido a segunda hora termina empate o si hay otra vez, como en los dos partidos, un ganador que se empiece a postular como candidato a quedarse con este primer torneo del año
con el torneo de apertura. Por tu sector tenemos algo, Víctor. Aquí ya a punto de empezar la conferencia de Guaraní, me parece que no va a tardar mucho tiempo. El elenco que hoy fue visitante ya está con el banner listo, es cuestión de guardar a Francisco Arce. Un dato que me confirmaban recién, Ricardo, porque te acuerdas que habíamos hablado del cambio de escenario para el partido de la segunda fecha. Iban a jugar en Villa Elisa ante General Caballero de Mallorquín, me refiero a Guaraní. Finalmente no consiguieron la cancha de sol para el día jueves, entonces se mantiene tal como estaba la programación. Guaraní va a ir a jugar al Estadio Municipal de Carapeguá en condición de local el jueves a partir de las 18. Entonces, pasando en limpio, no sufre cambios ese encuentro, no va a ser en Villa Elisa, va a ser en Carapeguá como originalmente estaba establecido. Yo creo que no va a tardar mucho tiempo más Francisco Arce y me parece que nos va a dar el tiempo de escuchar solamente a Chiqui, porque en realidad ya en la olla en 10 minutos arranca el partido, así que creo que hacemos Arce y después ya dejamos para la versión grabada la conferencia de Martín Palermo. Lógicamente, cuando los compañeros dispongan desde la olla, cortamos la versión de Francisco Arce. Todavía no llega el técnico de Guaraní, así que seguimos esperando que se dé por este sector la conferencia de prensa. Creo que por lo menos las primeras respuestas vamos a tener del técnico. Víctor, y el partido de Guaraní en la tercera fecha se juega a las 9 de la mañana el día domingo, ¿verdad? Lunes lunes a las 9 de la mañana. Contra el Deportivo de Mayo. Guaraní. Sí. Y a segunda hora juega Olimpia ese día lunes. Olimpia Atlético Tembetarú a las 20 horas en el Estadio Defensores del Chaco. Bueno, nos quedamos con Víctor, con Fernando y por supuesto con los compañeros que tienen línea abierta en cancha de Cerro Porteño por algo, por si... Ricardo. Sí. Sí, acá están por ingresar dos equipos dentro del campo de juego. Ya se lo ve, por ejemplo, a Roque Santa Cruz, allí a Morínigo. Está también Iván Ramírez. Está por ingresar el conjunto de Libertad y realmente es un ambiente de fiesta la que se tiene al menos en las gradas a estas horas para este partido que va a cerrar la fecha 1 del torneo Apertura. Hablamos de Cerro Porteño y el conjunto de Libertad. ¿Te parece si cerramos allí en el Defensores del Chaco y nosotros después enlazamos con Víctor, Ricardo? Correcto, Jorge, así va a ser. Muy bien, señores, nos metemos de lleno para Cerro Porteño, Libertad, arbitraje de Carlos Paul Benítez. Prácticamente lleno la zona de plateas, tribuna norte y el sector de preferencias. Realmente una fiesta en lo previo aquí en la Nueva Olla para este partido entre Cerro Porteño y el conjunto Gumarelo. Libertad que viene de ganar la Supercopa frente a Olimpia días atrás en el Defensores del Chaco y que también quiere arrancar bien la temporada, quiere comenzar bien el primer torneo del año, al igual que el conjunto de Cerro Porteño que manda al campo de juego a 7 de los 8 refuerzos que trajo para esta temporada. Confirmado Cerro, confirmado Libertad. 20:45 arranca el partido y reiteramos, niño, clima de fiesta al menos en las gradas. Sí, definitivamente. Se está llegando el aficionado de Cerro Porteño, inclusive recién me reportaba un oyente que hay todavía una muy buena cantidad de gente formando la fila para ingresar en la zona norte, zona de plateas, por ejemplo, muchos que ya venían a tempranas horas, otro un poco sobre la hora también para adquirir sus entradas. Ahora está soplando un viento norte bastante fuerte que inclusive tiró abajo algunos de los tirantes que estaba preparando la gente de Cerro en la zona de las plateas. Producto de ese viento fuerte se están soltando algunas banderas que prepararon los tirantes allí. La verdad habrá que ver después la cantidad de ingresantes, pero es muy buen número de aficionados de Cerro que están presentes hoy y por supuesto no se quedan atrás los liberteños que en la zona visitante, en el sector bajo también ya están bastante ruidosos allí cantando. Gran ambiente, repito, esto es lo que se escucha, lo que se siente aquí en la olla. Esperando por esta nueva edición del nuevo Cerro, que sin duda es uno de los grandes candidatos y por la situación propia de ser campeón. Así que habrá que ver hoy con las caras nuevas y repasando los nuevos nombres cómo va funcionando este nuevo Cerro de Martínez. Aquí estamos, señores, esperando por Cerro Porteño Libertad en el cierre de la fecha 1. Ya ganó Guaraní allí en el Defensores del Chaco frente a Olimpia por la cuenta de un gol contra cero. Confirmado el Ciclón, confirmado el Gumarelo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Voy contigo, Germán.
Cerro Porteño forma con Roberto Junior Fernández en portería, capitán de equipo, casaca 25 para él, defensa 2, Alan Benítez, 23, Gustavo Velázquez, 6, Abel Luciati y 13, Guillermo Benítez. Media cancha compuesta por el 11, Juan Iturbe, 5, Jorge Morel, 30, Gastón Jiménez y 7, Alan Soñora. Más adelantado el 8, Federico Carrizo, y en ataque el 27, Jonathan Torres. Esa es la alineación inicial de Cerro Porteño para esta noche, presentada por Diego Martínez, su técnico. Libertad salta a la cancha con el 12, Rodrigo Morínigo en el arco. Defensa 2, Iván Ramírez, 5, Diego Viera, 4, Néstor Jiménez y 17, Matías Espinosa. Media cancha, 21, Lucas Sanabria, 6, Álvaro Campuzano y 19, Rubén Lescano. Como extremos a la derecha el 28, Marcelo Fernández. A la izquierda el 10, Lorenzo Melgarejo. Y como única referencia a la delantera, el capitán, el 24, Roque Santa Cruz. Ese es el equipo titular para esta noche, presentado por Sergio Aquino, técnico Gumarelo, Jorge. Muy bien, gracias Germán. Clima de fiesta, señores, en las gradas para este partido que cierra la fecha número 1 del torneo. Apertura Cerro Porteño ante el conjunto de Libertad. Escucho. El árbitro principal de este compromiso, Carlos Benítez. Asistentes José Cuevas, José Mercado, cuarto árbitro César Rolón. En el bar está Juan López y asistente bar Milcedes Aldívar. Muy bien, Cerro Libertad dentro del campo de juego. Catedral Weekend es del 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El verano que te mereces con Farmacias Catedral. Y con tus tarjetas de crédito de Bancop tenés 25% de ahorro en laderías de todo el país. Los fines de semana de enero y febrero, Bancop crece desde la raíz. Germán, vos que tenés mejor visual, la zona de preferencia está repleta. A los costados, sí, las dos preferencias de los costados. La del centro le falta muy poco, está prácticamente lleno el sector de preferencias también, al igual que Plateas, que sí está al 100%, como lo remarcabas al principio, Jorge. En tribuna norte hay varios lugares allí arriba, Solamente arriba hay algunos claros, abajo está prácticamente al 100% también. Señores, se cierra la fecha 1 de la apertura con Cerro Porteño Libertad. Clima fantástico, fabuloso en lo previo. Se nos viene el ciclón frente al Gumarelo. En lo previo el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. El aliento del hincha azulgrana. Humo con los colores, por supuesto, del local, rojo y azul, que inundan también la gradería norte, con ese viento que está llegando igualmente a estas horas aquí en la zona de Barrio Obrero. Generan un gran ambiente en las gradas. Decía, mucha gente todavía en las afueras. Ese es el reporte que teníamos de los oyentes que están enviando igualmente sus mensajes para lo que va a ser este partido. Pero sin dudas en las gradas se siente y se renueva la ilusión del fanático de Cerro, que está aquí, y aquel que nos está escuchando igualmente del otro lado, porque sabe que arranca otro año con la necesidad propia que Cerro tiene de volver a ser campeón, de volver al título, algo que se le viene negando de forma consecutiva en los últimos años y que hoy buscará arrancar de la mejor forma en su casa. Y esa mejor forma es ganando. A veces no va a importar el jugar bien, principalmente en esta primera fecha. Después de los propios marcadores que se están dando hasta esta parte en la jornada 1. El tradicional rival de Cerro no pudo ante Guaraní, uno de los candidatos o uno de los nombres históricos igualmente de nuestro fútbol, que comenzó ganando. Previo a esto solo era Emiliano el otro equipo que había ganado. Libertad del otro lado, el supercampeón, siempre especialistas para jugar aquí en La Olla. En más de una ocasión Libertad vino no solo a empatar, sino a sacar victorias aquí de La Olla. Un rival siempre especial para Cerro Porteño, que viene un poquito inflado desde lo anímico, lo futbolístico, después del comienzo de año y su victoria ante Olimpia. Venía bajo la sombra, por decir así, porque no sumó jugadores, salvo aquellos que pertenecen a Libertad, que regresaron
no contrató hasta esta parte, si bien hay chances que podrían llegar 1 o 2 jugadores si es que fuera así necesario, pero mantiene la base y no deja de tener un plantel bastante bueno para estar allí en la pelea del campeonato. Por algo es uno de los equipos representantes en Copa Libertadores en fase de grupo, no en la fase previa, sino está allí en la fase principal de grupos, el conjunto Bumarelo. Todo listo, todo ok aquí. Carlos Paul Benítez será el árbitro del partido. Por el bien del espectáculo, ojalá que tenga una buena jornada. Él y el árbitro VAR igualmente Juan López. Muchas caras nuevas en Cerro. Todo listo, todo pronto. Llegamos al horario pactado. Esto arranque la olla, Jorge. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve Torres. Arrancó el fútbol. Remata Jorge Casal. Luciati tiene la pelota para el Ciclón, jugando para Gatito Fernández, que levanta la cabeza, pide la pelota sobre la banda derecha, mostrándose Alan Benítez. No se apura en absoluto Gatito Fernández. Pone otra vez con el argentino Luciati, uno de los refuerzos en Cerro en esta temporada. Pelota por el medio ahora con Morel. Va moviendo Cerro en su terreno. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas, elegí pechuga de pechugón. Luciati tiene la pelota dejando para el Pachi Carrizo. Adelanta fútbol campo enemigo. La marca de Sanabria, mitad de terreno para el equipo liberteño. Descarga para Melgarejo. Devolución para Sanabria. Pica Roque. Santa Cruz va a alcanzar. No va a llegar Roque. Atento, sale, corre. Gatito Fernández se queda con la pelota. La Silva, Roque, Santa Cruz. Pelota para Cerro. En Shell, por cargas desde cualquier combustible, tenés 100.000 guaraníes, más 45.000, te llevas una Ferrari coleccionable, más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Impreciso Carrizo, le pide disculpas allí a Luciati. La pelota en un costado lateral para Libertad. Juega rápido Iván Ramírez. Ataca el equipo Bumarelo sobre la banda derecha. Encaró Ramírez, se escapó de la marca de Morel. Va la alta presión de Guillermo Benítez. Zafó Morel, no hay falta. Termina sacando desde el fondo el volante de Cerro. Pega la pelota en Ramírez, que le venía reclamando al asistente. ¿A quién es? ¿A Mercado o a Cuevas? Al 1, a José Mercado le venía reclamando un agarrón. Él y también el árbitro principal, Carlos Paul Benítez, no sancionaron ninguna falta. Saque de costado en su terreno para Cerro. Para comunicar nada más, estuvieron antes de la previa de este partido. En la cancha se encuentra Oscar Romero. Aguárdame que se viene el Pachi Carrizo para Cerro, que quiere ganar fondo de cancha sobre el costado izquierdo. La marca de Jiménez, la pelota se va a perder por línea de fondo, será córner, no es lateral. Es tiro de esquina. Lateral. Es lateral. Lateral. Se quiso avivar el Pachi Carrizo, saque de costado cerca del banderín para Cerro. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Saque de costado para Cerro, Guillermo Benítez. Levanta la cabeza, quiere jugar allí con Torres. Se muestra Soñora. Va Cerro, la pelota le va quedando a Gastón Jiménez. Descarga otra vez con Guillermo Benítez. Eleva al centro, dentro del área. La pelota para Morel. ¡Tira! Pasó cerca del poste diestro de Morínigo, niño. Después de ese rechazo a medias allí de Diego Viera, sacó el zurdazo Morel, la primera de Cerro, ganando un par de metros. Y este zurdazo de parte de Morel, que hoy gana titularidad en la formación de Cerro. Hoy Morel con Gastón Jiménez, el doble 6 allí en la formación de Cerro. Si bien a la hora de pararse frente a esa línea de 4, el que está bien paradito allí es Morel, un poco más adelantado. Una de las nuevas caras que tiene Cerro, Gastón Jiménez. Va a sacar Morínigo para el Bumarelo. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Un nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Roque Santa Cruz con la pelota descargando para Melgarejo por el medio con Sanabria. Sanabria juega sobre el círculo central. Allí con Campuzano. La pelota para atrás con Viera, que tiene el control de la pelota. No se apura en la salida de Libertad. Juega cómodo por ahora Néstor Jiménez. Va a la presión de Soñora. Jiménez resbala. Deja para Roque Santa Cruz. Pica bien sobre el costado izquierdo. Va Melgarejo. Se alcanza, habrá peligro. Lo corre, pero sigue Velázquez. Cierra el zaguero de Cerro. Despeja Velázquez para el Ciclón. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Fecha número 2, Grupo B del Sudamericano Sub-20, que se disputa en Venezuela. 0-0 el compromiso entre Argentina y Colombia. Hoy Brasil en primer turno derrotó 2-1 a Bolivia. Y para completar nada más hace rato el informe, Oscar Romero está viendo este compromiso en la nueva olla. Está Oscar Romero entonces en la nueva olla, observando este partido entre Cerro y Libertad. 4 El tenemos. hincha de Cerro lo quiere para adentro, con la camiseta de Cerro, pero
veremos dónde va a terminar jugando Oscar Romero. 0-0 está el partido, 4 de la primera parte. Secon me presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va el forcejeo entre Campuzano en terreno de Cerro con Monel. Termina ganando el de Cerro. Pelota a un costado. Otra vez. Balón en la salida para Cerro. Va a reponer Alan Benítez para el Ciclón. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Más info en serrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Se van empatando Cerro Libertad 0-0. Y su seguros Chaco. Encara Soñora la marca de Campuzano. La pelota le va quedando a Iturbe. Se mete Iturbe sobre la banda derecha. Tira con la zurda. Levanta para el Pachi Carrizo. Está solo habilitado. Pachi Carrizo dentro del área. No puede acomodarse. Le queda la pelota a Guillermo Benítez. Coloca centro al área. Intenta Jonathan Torres. Vino la marca de Viera. Presiona Cerro con Gastón Jiménez. Golpea de cabeza. No llega Carrizo. La pelota Jorge. lateral que favorece al equipo de Libertad. Escucho. Y lo citabas al principio de la transmisión. Son 7 de los 8 refuerzos los que arrancan como titulares este partido en la primera fecha del torneo de apertura en Cerro Porteño. Ellos son Gatito Fernández, Abel Luciati, Gustavo Velázquez, Gastón Jiménez, Guillermo Benítez, Alan Soñora y Jonathan Torres. Solamente Matías Pérez es el que no está en campo de juego, integra la banca de suplentes. Comienza a dar indicaciones Martínez, el entrenador a Cerro, Niño. Sí, comienza a dar indicaciones allí y en este el que terminó salvando nuevamente Gustavo Velázquez. Es más rápido que Abel Luciati, que en el mano a mano con Fernández quedó por el camino Luciati y el que vino a salvar allí fue Gustavo Velázquez. Ya en la anterior también en un mano a mano le había ganado a Melgarejo. Hasta aquí sólido y rápido Gustavo Velázquez, el ex Newell's y jugador de la selección nacional. Pelota de Jiménez para Libertad en su terreno. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Va Marcelo Fernández, intenta ganar por arriba, termina despejando ahora Luciati, saque de costado, pelota en ofensiva para el equipo de Libertad, dando indicaciones Martínez, también parado ahora Sergio Aquino, va a reponer en terreno de Cerro Ramírez para la visita. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060, Fleming. Morel tiene la pelota, impreciso Morel, no alcanza Iturbe sobre la zona derecha, la pelota le va quedando a Gastón Jiménez, termina ganando Campuzano, Jiménez en el piso, ojo que pica habilitado, va corriendo Melgarejo, puede estar el gol de Libertad, Melgarejo pisó el área, pide Roque dentro del área, pelota arriba, saca de cabeza Guillermo Benítez cuando iba para cerrar Fernández, tiro de esquina desde la derecha para la visita. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Aquí llegó bien Libertad, primero con Melgarejo ganando el perfil izquierdo, jugador rápido, habilidoso, le deja allí por el camino con un quiebre de cintura Velázquez el centro, no llegó a complementar de cabeza Fernández, antes en la pelota perdida en el medio campo allí por Gastón Jiménez, reclamaba una supuesta falta, dijo Carlos Paul que siga. ¿Quién le pega la pelota? Lucas Sanabria. Sanabria sobre la banda derecha con la pierna zurda dentro del área, merodeando Viera, Jiménez, Roque, Santa Cruz, Marcelo Fernández. La orden del juez. Va Sanabria con la zurda. Quiere el primero, Libertad, pelota Viera arriba al testazo. Casi llega a empujarla allí Viera. Me parece que había infracción ante mano, Niño. Sí, y se vino una llovina, Germán. Por eso veo que muchos hinchas en la preferencia y parte de la gradería se están movilizando. Una llovina, ¿verdad? Sí, hace segunditos comenzó a registrarse esta llovina acá sobre Barrio Obrero. Sí, por eso algunos buscan parte del techito aquí, la zona de la preferencia, principalmente los niños y aquellos que están con sus madres y también los que estaban en la zona de gradería sur están buscando la zona un poco más alta, algo de llovina aquí en la zona de Barrio Obrero. Es pelota para hacerlo, lo va a hacer Gatito Fernández. Los resultados que ya se registraron en esta primera fecha del torneo de apertura: Ameliano 2, Teniense 1, igualdad entre Luqueño y Tembetarí por 1-1, igualdad sin goles entre 2 de Mayo y Nacional. General Caballero empató 2-2 ante Recoleta y Guaraní Asistentes derrotó 1-0 Olimpia.
Va a sacar Jiménez desde el fondo para Cerro. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos hasta el 35%. Infórmate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Ven a divertirte en Casinos Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Se acelera Pachi Carrizo, quiso jugar rápido en el tiro libre. Lescano estaba colocándose allí cerca del Pachi Carrizo. Reclama el futbolista de Cerro. Tiro libre, campo rival para el Ciclón. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Disfruta la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Pelota de Morel, Morel jugando para Velázquez, Velázquez sobre la zona derecha. Atención que va cargando el Ciclón con Iturbe que busca la diagonal. Retrocede otra vez sobre línea central, terreno de Libertad con Morel. Distribuye bien con Luciati. Balsairo argentino, la pelota de Guillermo Benítez en mano a mano con Ramírez. Gana por ahora Benítez, aunque retrocede por el medio con Luciati. Con Morel, ¿cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Que siguen empatando Cerro, Libertad 0-0. Y su seguros Chaco. En el Defensores del Chaco, Guaraní le gana 1-0 Olimpia. En el llega hasta tu casa, te rinden más y la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo. Grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Buscas por arriba y Iturbe termina sacando Matías Espinosa. Le va quedando Melgarejo que tiene panorama. Cruzó mitad de terreno. Descarga sobre la zona derecha. Ahora Fernández. Pica bien Fernández. Lo corre Jiménez. Encaró. Escapó Fernández. Falta de Gastón Jiménez. ¿Será amonestado o no? Piden la tarjeta para el mismo. Tiro libre peligroso para el equipo de Libertad Niño. Llegó a destiempo aquí Gastón Jiménez. Para mí merecía la tarjeta amarilla, pero Carlos Paul dijo no. En la primera de Gastón Jiménez dejó pasar. Le claman los de Libertad. Buscó llegar a la pelota, pero para mí debió ser amonestado en esta. Comienza Cerro a tener problemas con la velocidad de Melgarejo por izquierda y de Fernández sobre el sector derecho. 11 de juego, etapa inicial del partido 0-0, tiro libre peligroso para el Bumarelo. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí seguridad y credibilidad, exigí Impaco. Más de 45 años llevando energía al país. Seguidos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Atención con este tiro libre, 12 la barrera, Iturbe y Soñora le quiere pegar con la pierna derecha Ramírez, con la zurda va Sanabria, suben los zagueros, Viera Jiménez con Roque Santa Cruz dentro del área. Libertad tiene la chance de marcar la orden del árbitro de Carlos Paul Benítez. Va Sanabria, apunta, le va Roca. Gatito Fernández vuela, manda la pelota al córner. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro. Empeña en La Plata. San Justo y Arroz. Perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro. Línea de venta al 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo y Arroz. Buena pegada de Sanabria con mucha rosca. Complicó al Gatito que estuvo rápido allí con la reacción. Sacando la pelota al costado. Vendrá el córner. Pelota arriba. Despeja Velázquez con la pierna zurda. El rebote le va quedando Iván Ramírez. Presiona el equipo de Libertad, se va metiendo Sanabria, se le va la pelota en su afán de controlar, balón a un costado lateral para el Ciclón Ciniño. Dato no menor que me apunta aquí Pablito, nuestro jefe técnico, y tiene razón, el viento, pasa que hay un viento norte bastante complicado, Germán, ahí en la zona vaca, me parece que eso también jugó un poquito a favor del hombre de Libertad, pero Gatito estuvo rápido allí para sacar, el viento es bastante fuerte y una llovizna que también se hace presente aquí, Germán. Así es, se siente y se ve el viento. ¿Por qué digo que se ve? Porque hace efecto en la llovizna el viento. Entonces le hace como una especie de cortina, una forma de cortina, le hace la llovizna que se mantiene desde hace aproximadamente 5 minutos y que de hecho hizo que los tirantes, ¿te acordás que hace rato dijiste, niño? Sí, que había algunos tirantes que habían volado por culpa del viento. Finalmente los hinchas terminaron sacando todos porque quedó estropeado ese adorno con banderas que habían hecho, con tirantes de tela que habían hecho en esa zona de plateas los hinchas de Cerro. Muy bien, 14 tenemos prácticamente de la primera parte del juego, sigue 0-0. Fecha número 2 del torneo Gaúcho. Gremio está igualando 0-0 ante Calla, minuto 27. En Gremio titular y capitán el paraguayo Matías Villasanti.
Se viene Morel para Cerro, quiso filtrar el pase con Guillermo Benítez. Cierra Ramírez, saca Viera para la visita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. Cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Se va metiendo Lescano, pierde la pelota ante la marca de Gastón Jiménez. Balonazo largo para Jonathan Torres. Va a disputar Torres la pelota con el zaguero liberteño, con Néstor Jiménez. Fue al cruce, le queda Soñora. Recupera bien para Cerro, pone la pelota ahora sobre la zona izquierda con Iturbe. Balón para Alan Benítez que se proyecta bien. Busco la diagonal de puntín para Iturbe. Cierra Viera, sí, niño. Y aquí me apuntan más detalle los oyentes. Me dice, en las afueras fue lamentable la venta de las entradas. La policía tuvo que actuar con gases lacrimógenos y muchos de nosotros estábamos con criaturas. Si puedes comentarlo al aire igualmente. Decía de que había un número importante de gente que estaba comprando todavía entradas. Se armó un tumulto allí. La policía actuó entonces con gases lacrimógenos y muchos estaban con sus niños en las afueras, más o menos entre zona norte y platea. Igualmente esto pasó previo al compromiso. Es pelota para Cerro con Soñora. Copreflex, la mejor calidad en cables eléctricos, con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Copreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que van empatando Cerro Libertad 0-0. Y su seguros Chaco. Va Ramírez sobre la zona derecha para el equipo de Libertad, jugando por el medio ahora con Campuzano que nos apura. Lo espera Cerro el equipo de Libertad, tratando de salir de contragolpe del equipo de Martínez. Pelota de Viera, toca para atrás con Néstor Jiménez, el zaguero zurdo. Pone allí cerca con Matías Espinosa, instalado en campo de Cerro. La pelota para Roque Santa Cruz, otra vez con Espinosa. Este juega con Viera, va sacando desde el fondo el defensor liberteño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. La última actualización de la Dirección de Meteorología, fenómeno esperado, lluvia con tormentas eléctricas moderadas a fuertes ráfagas, de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos. Esto, zona de cobertura centro y norte de la región oriental sur y este de la región occidental. Hace 50 minutos entonces la última actualización de la Dirección de Meteorología. Viva Marcelo Fernández, el remate frágil a las manos de Roberto Gatito Fernández. Juega con Velázquez, busca la salida Cerro Niño. Y aquí, en este caso, hablando un poquito del pronóstico del tiempo, pero más bien de Libertad. De a poquito unos vientos más o menos huracanados del sector derecho de Marcelo Fernández, por izquierda de Melgarejo, que no logra controlar el Cerro Porteño. Se le está de a poquito complicando, principalmente en el medio. No está teniendo mucha contención, bastante rápido. Hablo de Fernández, también de Melgarejo. Hasta aquí mejor la visita. La pelota en poder de Cerro que busca desde el fondo con Morel. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Va corriendo Guillermo Benítez, avanza Cerro sobre costado izquierda, la pelota para Luciati, controla con la zurda, pone la pelota para el medio, allí todavía en su terreno con Gustavo Velázquez, distribuye bien con Jorge Morel, levanta la cabeza, va a Cerro aproximándose de a poco al arco de Libertad, balón que le va quedando a la Benítez, toca por ahora sobre la presencia de Iturbe, que retrocede todo con Luciati, va a insistir Cerro con Abel Luciati. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Avanza Cerro Libertad, lo espera ahora Cerro, pelota de Gustavo Velázquez, desplaza en terreno del equipo libertino y la pelota de Luciati, juega corto sobre el lado izquierdo, recostado bien Guillermo Benítez, toca para Soñora, va Soñora, avanza Cerro, encaró Soñora, la marca de Campuzano, pega en el volante libertino, lateral en la ofensiva para el Ciclón. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Se mete Gastón Jiménez, avanza el Ciclón, Jiménez juega por abajo para Luciati, corre Jonathan Torres, termina sacando Ramírez, insiste Cerro, la pelota de Pachi Carrizo de cabeza para Iturbe juega con Morel, pase corto para Carrizo, pica bien a la Benítez, pero no lo vio Carrizo, de hecho que se cierra bien Sanabria la marca, va a insistir Carrizo para el equipo de Cerro. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay, ingresa a www.aposta.la, apostala a ganarlo, cambia todo. Y un detalle no menor, 3 de los 4 mediocampistas de Cerro hoy son zurdos. Iturbe, Soñora
y Gastón Jiménez. Y Luciati también en la zona defensiva. Allí todos manejan el pie zurdo. Va justamente Soñora, levanta la pelota para Guillermo Benítez, anticipa. Que también es zurdo. Sí, anticipa Iván Ramírez y va sacando lateral derecho de Libertad. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. ¿Qué pasó con Iturbe, Germán? Quedó reclamando una falta por parte de Campuzano. El árbitro dejó seguir la jugada que terminó en lateral a favor de Cerro. Y así como hablamos que se veía por momentos Cerro con complicaciones con Fernández, con el propio Melgarejo por los costados, ahora comenzó de a poquito a tener la pelota con los zurdos. El buen trato del balón rápido, preciso, con eso sacó peligro a la zona defensiva de Cerro y comienza a poquito a generar una situación el cuadro azulgrana. Se va metiendo Gastón Jiménez en terreno de Libertad, aunque retrocede ahora con Velázquez, buscando el primero Cerro. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y aparece la primera tarjeta amarilla del partido. Es para Matías Espinosa, Germán. Exacto, para el lateral izquierdo de Libertad, pierna levantada. No sé si llegó a impactar contra Juan Iturbe, que es la víctima de esta infracción, pero sí jugada peligrosa como mínimo. Así que amonestado. Entonces el primero que ve la tarjeta amarilla en el partido es el gumarelo Matías Espinosa. Amonestado Espinosa en el equipo de Libertad, sentido el futbolista de Cerro, tiro libre para el Ciclón. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Que van empatando Cerro, Libertad 0-0. Y su seguros Chaco. Jornada de adelante del torneo. Apertura arranca el martes con 2 partidos a las 18. Millalice, Tepetarú, Tenidense, 20-30 en Trinidad, Recoleta, 2 de mayo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y menor, con grandes ofertas. Y el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Reporte de sintonía de A.E. Barrientos, zona Villamorra, ahí donde están los muchachos. Dice, un poco de viento pero sin lluvias. La pinta que es por zona. Aquí por lo menos se da la llovinita en Barrio Obrero. Por parte, como se suele decir, ¿eh? Sí, sí, y bien que nos falta la lluvia. A ver cuándo. Por sí, limpio todavía no llovió, me dijeron. Por limpio nada. Ah, nada de nada. Muy bien, tiro libre para Cerro, le va a pegar Soñora. Domingos de Vega Call Center, hasta el 50% de descuento a través del 6161-000 y asterisco 6161 desde todas las operadoras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. Ya se recuperó Iturbe, que de todas maneras se toma de la cabeza, le va a pegar Soñora con la pierna zurda, 3/4 de terreno sobre la banda derecha. Arco de la tribuna norte, tiro libre para el Ciclón que busca el primero. 22 clavados tenemos aquí en la nueva olla. Ante una multitud expectante esta acción. Va levantando Soñora, pelota arriba, llega Luciati, no. Balón en el fondo, tiro de portería para Libertad. Fecha número 4 del torneo paulista, empate. En este caso, São Paulo está derrotando 3-1 a Corinthians. Sigue en la banca de suplente de São Paulo Damián Bobadilla. Y en Corinthians, Ángel Romero. Va a sacar Rodrigo Morínigo para el equipo gumarino. Probaste junto a Petrobras que te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app Premia. Generas cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Llegó la promo Cumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Se mete Roque Pifio Luciati. Aunque estaba allí cerca, Gatito Fernández, resbaló Luciati cuando iba Roque Santa Cruz dentro del área de Cerro Niño. Sí, una especie entre tropezón o intentó sacar con la pierna menos hábil. Al final se le termina quedando esa pelota al Gatito. Pero en esta Libertad apuró nuevamente. Pero esta profundidad para Roque Santa Cruz. Complicado, puntín para un costado, la verdad no entiendo hasta aquí. Si quería rechazarlo, se fue cayendo. Lo cierto es que punteó Luciati. Al final se terminó apagando esa situación de llegada a Libertad. Es pelota para Cerro, aunque va recuperando Néstor Jiménez para Libertad. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El miércoles
Desde momento en Itagua, Luqueño Cerro a las 18:20:30. Nacional va a recibir a Libertad. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Porque hay una chance de que ese partido se juegue en Sajonia. Sí, estaba analizando Luqueño. Dependía un poco del resultado de cómo le va a Cerro, de cómo le fue también a Luqueño el otro día. Hay una chance, creo que en las próximas horas puede definir Luqueño el cambio o se queda llenito. Va proyectándose bien Guillermo Jiménez para Cerro, coloca centros, pica la pelota en Viera. Insiste Guillermo Jiménez, se le va la pelota, juega rápido para Gastón. Va corriendo Gastón Jiménez, se mete Guillermo Benítez, pide la devolución con Gastón Jiménez, retrocede todo con Luciati. Se muestra por el medio, Morel va a insistir, Cerro en ataque. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjang pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Juega a la Benítez, la pelota le va quedando a Gustavo Velázquez, todo Cerro prácticamente en terreno de Libertad, exceptuando el arquero Gatito Fernández. Sobre línea central, campo enemigo, se muestra con la pelota Jiménez, distribuye bien Gastón, balón para Soñora, descarga para la Benítez, ganó fondo de cancha, centro a Lara, no llega Torres, saca Ramírez, complementa la salida Sanabria, recoge el rebote Velázquez, va a insistir Cerro, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litrosaito indica Jorge. Cerro Libertad 0-0. Y su seguros Chaco. Pachi Carrizo con Soñora, va al volante argentino. Buena descarga para Gastón Jiménez, apunta, no tiene ángulo. Buen pase cabecera Velara por la izquierda con Benítez, centro. Saca Sanabria, termina despejando, reventando desde el fondo. Iván Ramírez se va aproximando, Cerrudinho. Le quedó un poquito atrás esa pelota de Iturbe, que fue metiéndose casi en posición de segundo punta. Buena conexión de Soñora, que filtró para Jiménez Benítez. Paituro adentro, Velara gana, fondo de cancha, alcanza, no tiene perfil para el centro, cae al suelo, no hay falta, reclama Iturbe el asistente, despeja como puede Espinosa. ¿Qué dice el juez de raya? ¿El saque de costado para quién? Para Cerro. Le encaró Iturbe allí al asistente, por eso recibe la amarilla. Bastante enojado ahora. Sí, el segundo en el partido y el primero en Cerro Porteño, Juan Iturbe, amonestado. Carlos Paul le hace el gesto de cerrar la boca. Reclamaba como una supuesta falta antes Iturbe, pero no se puede acelerar así. Y eso que él termina metiendo después la patadita y le grita de todo el asistente. Por eso Carlos Paul vino a mostrar la amarilla y le dijo, cerra el pico. Qué manera tonta de ganarse la tarjeta. Totalmente innecesario lo de Iturbe, eso que está en el primer tiempo. Entró acelerado, un jugador ya con experiencia como Iturbe. Pelota de Morel para Cerro. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En José Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José Barber Oficial. Benítez para Cerro, Torres para el primero, Viro. Qué mal definió Jonathan Torres. Definió mal allí la cabecera del área chica. Me parece que no aspiró al centro de Alan Benítez. Volvió a llegar Cerro sobre el lado derecho, Niño. Y aquí el boconcito en la boca del área. Se morfa el gol. La primera importante para Torres. Se podía recibir ya como el delantero en su inicio. Otra vez Soñora descargando. Tiene muy buena zurda Soñora. Descargó para Alan Benítez al borde del área chica. Solito era empujarla nada más. Es cierto, Niño, va en la cabina ahí. Es todo más fácil. Por abajo, Jonathan Torres tuvo el nuevo 9 de Cerro. Su chance, pifió esa pelota. Le pegó mal Torres. Saque de meta para el Gumarilo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Sus números recientes no le ayudan mucho a Boconcito Torres. Tiene 4 goles en todo 2024. Sí, por eso está difícil. Pero veremos qué pasa con Torres. O ganará más adelante el puesto Chico da Costa. La pelota le va quedando a Néstor Jiménez. Saca el zaguero liberteño. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya.
Saludo a los amigos que reportan en sintonía para Óscar Arrúa, Tomás Gavilán, Rolando Veira, para Arnaldo Zaguero. Un abrazo para cada uno de ellos. Pelota de Sanabria, balonazo largo sobre la banda derecha. Va Ramírez, le va a proponer el mano a mano a Benítez. Carga Libertad, atención, se mete. Fernández no alcanza, cierra bien en el fondo, despejando a la Benítez, aunque le termina regalando a Sanabria. Va Campuzano para el equipo liberteño, se aproxima el Gumarilo. Campuzano cerca del área de Cerro, eleva la pelota allí para Melgarejo. Tiene el gol, está. Qué mal le pegó Melgarejo con la zurda, niño. Era buena la asociación de toque nuevamente de Libertad, pero culminó mal con ese tiro lejos afuera sobre el travesaño de Melgarejo. Sintonía total, zona de Encarnación. Saludo para el amigo Wilito. Hoy está de cumpleaños su hijo Giovanni, basquetbolista igualmente en el sur del país. Otro que nos escucha en el sur del país, el amigo Denis. Vamos, Ciclón, dice, hoy plena sintonía de los oyentes. Saludo a la zona del sur del país. Muchos pelean cuál es la perla del sur. Para mí, Encarnación. Sí, totalmente. Pues está Pilar, esa no va a salir, no va a decir lo mismo. Pero vamos a saludar a la gente ahora que nos reporta sintonía de Encarnación. Saludos para ellos. Saca Luciati para Cerro. Torneo Apertura, fecha número 1 del torneo argentino central. Córdoba está cayendo 1-0 ante Aldo Civi. En el equipo cordobés está jugando de titular José Florentín en primer turno. Boca Juniors igualó 0-0 contra Argentinos Juniors. La salida de Libertad con Campuzano. Campuzano tiene el control del esférico, la marca de Soñora. Colabora allí Torres, la pelota de Sanabria. Levanta la cabeza, coloca, descarga, juega bien por el costado zurdo. Se mete bien Matías Espinosa. Buen pase para Melgarejo, cierra a la Benítez. La pelota de Morel buscando la salida, Cerro. En UNIBE, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Va Pachi Carrizo para Cerro Porteño sobre la zona zurda. La pelota le va quedando a Guillermo Benítez. Retrocede todo con Luciati. Controla allí en defensa Gastón Jiménez. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Que van empatando Cerro Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Iturbe dentro del área, vino el gol de Pachi Carrizo, pudo definir. Gran acción de Iturbe, zafó de la marca de Matías Espinosa dentro del área. Intentó Pachi Carrizo, la pelota desviada, volvió a llegar Cerro sobre la zona derecha, niño. Aquí sí, bien picante sobre el sector derecho. Iturbe le gana el mano a mano a Espinosa. El centro busca el gol de taco en esta Carrizo. Picó bien en ese sprint corto Iturbe. Le quedó algo atrás la pelota al Pachi Carrizo. Iba a ser un golazo si entraba, pero eso sí, buscó el taco, pasó de largo esa pelota, lateral para Libertad. Es pelota a la salida para el Humarilo. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ya que estábamos hablando de la jornada de adelanto, señores, el jueves se cierra la fecha 2 con 2 partidos. Guaraní ante General Caballero en Carapeguá, Meliano Olimpia en Itagua. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Va Luciati por el medio, juega bien para Gastón Jiménez. Pudo controlar, se le escurre la pelota a Gastón Jiménez. Y lo aprovecha Libertad, que sale con todo con Melgarejo. La pelota de Sanabria, Lescano para Melgarejo. Llegará, no, porque Morel va al cruce, no se quiere complicar. Peja un costado, balón que va a corresponder a Libertad en ofensiva. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy... Pelota para el conjunto Gumarelo. De los dos, ¿quién es el que da más indicaciones? ¿Martínez o Aquino, Germán? Martínez, por lejos. No se queda un segundo el técnico argentino de Cerro Porteño, permanentemente dando indicaciones. Sergio Aquino mucho más observador. Al principio sí, lo vimos remarcando ciertas situaciones a sus jugadores, pero después mucho más tranquilo y sereno el técnico de Libertad. Va cargando el Gumarelo con Roque Santa Cruz. La pelota dentro del área. Se mete Espinosa, ganó fondo de cancha. Centro, impacta el balón y Morel, piden córner de Libertad, reclama Gatti. En principio dio córner el árbitro, después ante la presión del futbolista de Cerro cambia de postura, Germán. Así mismo fue. Reclamaron los de Cerro Porteño, que lanzó el centro, que terminó rebotando en un jugador de Cerro, después de haber traspuesto ya la línea final. Entonces eso corrigió lo que en principio habría sido un error del árbitro, por eso saque de arco para el Ciclón.
Va a sacar Gastón Jiménez para Cerro. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Minuto 47 entre Gremio y Caxias por el torneo Gaúcho, fecha número 2. Igualdad entre ambos equipos, de titular y capitán en Gremio, el paraguayo Matías Villasanti. Va a sacar Gustavo Velázquez desde el fondo para el Ciclón. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Avanza Cerro, le queda la pelota a Soñora dentro del área. Puntea bien. Saca Campuzano, va a insistir Cerro con Velázquez. Va cargando Cerro que vuelve a aproximarse a la liberteña. La pelota le va quedando a Morel. Morel pase corto para Soñora. Controla bien con Azul. Levanta la cabeza sobre la banda derecha. Pide la pelota. Buscando a Alan Benítez. Va Soñora. Pase corto con Gastón Jiménez. Soñora para el Pachi Carrizo. Va Cerro por el primero. Visión de ofertas en stock. Paleta de cerdo al kilo a 19.950 guaraníes. Pan de bien stock el kilo 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de los supermercados stock. El verano que te mereces con Farmacias Catedral. Viaje para 2 personas, más de 60 premios, estadías, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Pachi Carrizo con la pelota sobre el lado izquierdo del ataque de Cerro Porteño. Balón para Luciati. Luciati se junta, se asocia bien con Federico el Pachi Carrizo. Benítez solo sobre la zona derecha. Pedía a Alan Benítez. No lo vieron. Ya pierde la pelota Cerro. Campuzano para Lescano. Ojo que Libertad puede salir rápido de contra. Soñora la marca. Encaró Lescano. Fue al piso. No hay falta. Recoge Luciati el rebote para Cerro. Planea tu viaje con tarjetas de crédito Bancop hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche la en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Centro de Alan Benítez para Jonathan Torres, no alcanza Torres, saca Sanabria, es lateral para Cerro. Jorge, escucho banderina arriba. No. Sí, offside de Alan Benítez. Al recibir la pelota, estaba en posición adelantada del lateral derecho que se había proyectado en esa última acción. Sí, se notaba que por lo menos un cuerpo y poquito más estaba adelantado allí Alan Benítez. El amigo Gustavo Vera, fanático de Cerro también en la zona de San Lorenzo. Vamos a que en la zona de San Lorenzo no llegó la lluvia. Reporte de sintonía, Blas Antonio también. Blas Antonio y ahí suena donde llegó la lluvia, la llovizna correspondiente. Dicho sea de paso, ¿se fue o continúa? Se fue la llovizna. Ahora, mi querido Germán. Sí, ya paró. Ya cesó la llovizna aquí. Y ahora más, como que imagino que mayor humedad se va a sentir más el calor. ¿O qué tal? Abajo. En cuanto al calor, no se siente más. Ya le hizo bien esta llovizna al ambiente. Eso sumado al fuerte viento norte, muy agradable está esta noche. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Están empatando Cerro Libertad 0-0. Y su seguros Chaco. Barroque Santa Cruz, atención, Lescano, vino, salvó Gatito Fernández, le saca el gol a Melgarejo, giró bien el 10 de Libertad, el disparo cruzado, atento el arquero de Cerro, se queda con la pelota Niño. Otra buena de Libertad, de los dos, un poquito mejor el cuadro. Gumarelo, que ya tuvo un par de chances en esta. Melgarejo se anticipa a Luciati. Manos del Gatito. Otra buena llegada del conjunto Gumarelo, así como también Cerro ya tuvo sus aproximaciones, pero no logró embocar. Esa de el Boconcito Torres y la del Pachi Carrizo, que no pudo de taco. Pelota para Cerro con Carrizo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, junto a Fútbol a lo Grande. Jorge. Muy bien, mañana juega el Albirroja Sub-20, señores. Tercera fecha del Sudamericano Grupo A. Paraguay enfrenta a Uruguay, antes Chile frente a Perú. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. La pelota le va quedando a Luciati. Luciati jugando para Gatito Fernández. El capitán de Cerro no se apura. Pide por el medio Morel. Gatito Fernández toca sobre Luciati. Niño. Algunos se preguntan por Robert Piris. ¿Está en el banco Robert Piris? La mota, mi querido Germán, ¿verdad? Así es uno de los 12 suplentes con los que cuenta Diego Martínez en la banca. Hoy se decidió por Morelio. Se decidió por Morel en el medio campo junto con Gastón Jiménez. La pelota de Luciati va a sacar al zaguero de Cerro.
Minuto 90, Sao Paulo sigue derrotando 3-1 a Corinthians. Esto por la fecha número 4 del torneo paulista. Ingresó en el minuto 57 el paraguayo Ángel Romero, mientras sigue en la banca de suplente de Sao Paulo Damián Bobadilla. Reclamaba una falta Guillermo Benítez, saca desde el fondo Gatito Fernández, la marca de Velázquez. Se recupera Guillermo Benítez, aprovechamos, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El Banco Becerro, Germán. Como no, Jorge, Alexis Martín, el arquero suplente, Matías Pérez, Daniel Rivas, Cecilio Domínguez, Alan Núñez, Bruno Valdés, Francisco da Costa, Wilder Viera, Derlis Rodríguez, Robert Pires da Mota, Alexis Fariña y Carlos Favero. El de Libertad está compuesto por Martín Silva, el arquero de emergencia, Miguel Jaquet, Gilberto Flores, Ángel Lucena, Ernesto Caballero, Hugo Martínez, Rodrigo Villalba, Pedro Villalba, Iván Franco, Adrián Alcaraz, Gustavo Aguilar y Oscar Tacuara Cardoso. Muy bien, la pelota de Viera con Ramírez, saca desde el fondo, lateral de Libertad. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación y tus recetas festivas. Elegí pechugas de Pechugón. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Otra amarilla innecesaria aquí. Anteriormente la de Iturbe y en esta se va a retar de Carrizo. Amonestado en Cerro del Pachi Carrizo, Germán. Así es, por la barrida sobre Iván Ramírez. Segundo amonestado en Cerro Porteño, el tercero que ve la amarilla en el partido. Pelota desde el fondo de Viera para el equipo de Libertad. En Plusgar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 0982-755-250 o plusgar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Viera con la pelota desde el fondo, repone al equipo visitante con Morínigo. Morínigo descarga para Néstor Jiménez, pide Espinosa sobre el lado zurdo, balón para él, va a la marca de Iturbe que está amonestado, también Espinosa por el lado de Libertad, pica bien, atención, Espinosa pierde ante Iturbe. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. De momento Cerro Libertad están empatando 0-0. Y su seguros Chaco. Guaraní comenzó bien en la apertura, le ganó a Olimpia 1-0. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos, con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Piensas en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAES. Más info en serrana.edu.py. La pelota le va quedando a Jorge Morel. Morel por el medio con Gustavo Velázquez. Saca el zaguero de Cerro Porteño. Otra vez con Morel sobre la banda derecha. Atacando el Ciclón con el volante. La pelota, el esférico, el balón le va quedando a Alan Benítez. No se apura ahora Morel. Se muestra Gastón Jiménez. El esférico con Velázquez. Va saliendo desde el fondo Cerro. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo. Lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Velázquez tocando la pelota para Gastón Jiménez. Que bien zafó de la marca de Rubén Lescano. Va Gastón Jiménez, levanta la cabeza, pone con la zurda con el Pachi Carrizo, carga Cerro. Se viene Morel, está solo Guillermo Benítez. Impreciso Morel, le terminó regalando Ramírez. Ramírez para Campuzano. Campuzano y la devolución de gentileza con Morel. Morel otra vez se equivoca, acelerado Morel. Le termina regalando un ataque a Libertad. Pica Melgarejo, gol en camino. Vino. Perdió tiempo Melgarejo, va a rematar. Y cruza Velázquez con Gastón Jiménez en la marca. Un error de Morel. No lo puede aprovechar Melgarejo, niño, para la visita. Está acelerado Morel en el medio campo. Él pierde la pelota, genera un hueco porque estaba ciertamente adelantado hacia el medio campo. Alan Benítez no está en su mejor versión Melgarejo y eso que ya se va recuperando a poquito. Dudó un poquito allí, escasos segundos. Termina perdiendo la pelota. Pero el que desentona en el medio de Cerro es Morel. Una buena y una mala hasta aquí del volante. 42 cerca de los 43. Primera parte del partido. Sigue 0-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La Caja Mutual regala a sus asociados su Agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. ¿Quién está sentido? Roque Luz. No, en realidad es
vamos a Campuzano. confirmar en breve. Álvaro Campuzano, sí. Después del choque con Luciati en esa disputa aérea, acusó un golpe el volante central que estaba ubicado en el lado contrario de la cancha. Entonces, por eso se haya sentido el volante de Libertad, Álvaro Campuzano. El árbitro ya permitió el ingreso de la asistencia médica para ver el cuadro del volante liberteño que presenta dolor en la pierna izquierda. Está sentido Campuzano, fútbol paralizado aquí en la Nueva Olla. Sudamericano Sub-20, fecha número 2, Grupo B. Igualdad en el entretiempo entre Argentina y Colombia. En primer turno, Brasil derrotó 2-1 a Bolivia. Con estos partidos se cierra la fecha número 2 del Sudamericano Sub-20. Muy bien, casi 44, se va recuperando, pero va a ser asistido a un costado del campo de juego Campuzano, Germán. Así es, sale a un costado para ser mejor atendido, recordando esto también que no fue una falta sancionada, sino simplemente un golpe que sintió por cuenta de un choque con el jugador de Cerro Porteño. No había cobrado infracción el árbitro. Es tiro libre para Cerro en su terreno. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.online.com. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Se va mostrando Gastón Jiménez en terreno de Libertad. Levanta la pelota para el Pachi Carrizo. Golpea bien con el pecho controlante la marca de Marcelo Fernández. Va Cerro por el primero. Le queda Benítez. Impreciso. El Pachi Carrizo terminó regalando la pelota y comete una falta. Guillermo Benítez. Infracción sobre Sanabria. Tiro libre en su campo. Tiro libre para Libertad. Disfruta Lactolanda. Disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Positivo para Fernando. Me preguntaron aquí, le digo así, ok. Pasa que están saturadas las líneas, se complica un poco para los mensajes, pero me llegó. Así que, ok, Fernando, el dato que me pasaba salí informativo. Dale, señor. Muy bien. Salida para el equipo de Cerro. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Cerro Libertad empatan 0-0. Y su seguro Chaco. Germán. Se juegan 2 minutos más. Hasta el minuto 47 va esta etapa inicial, Jorge. Muy bien, Roque Santa Cruz se equivoca, se le va la pelota a un costado de manos, va a reponer Guillermo Benítez en su campo para Cerro. A todo ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistori, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Despeja el arquero Morínigo, el balón se va a perder a un costado, juega rápido Guillermo Benítez, o al menos intentó jugar rápido. El lateral de Cerro, balón para el Ciclón. Le quedan 1 minuto a esta etapa inicial. El compromiso del juego, el partido está 0-0. Decidir seguridad y credibilidad exigí Impaco. Más de 45 años llevando energía al país. Seguinos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. No llega Iturbe, que se toma de la cabeza, se le va el esférico a un costado, señores, segundos para que termine la primera etapa. Saque de manos para Libertad con Matías Espinosa. San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro. Línea de venta 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales Crystal House, cristalizando sueños. Va Pachi Carrizo, la pelota de Soñora. Soñora entrega sobre Morel. Es la última para Cerro antes de que se vaya la primera etapa con Alan Benítez. Quiso descargar con Soñora. Buena marca de Sanabria. Ojo con Fernández. Tendrá tiempo. Fernández para el contragolpe a favor de Libertad. Cierra bien. Cruza Guillermo Benítez. Pega en Fernández. De todas maneras, lateral, dice el árbitro. Saque de costado para Libertad. No hay tiempo. Final. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción. Señores, aquí en la Nueva Olla. En el cierre de la fecha 1 de la apertura. De momento, Cerro Libertad 0-0. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Buenas sensaciones es lo que se percibe en el ambiente de aquí de la Nueva Olla, Jorge. Muchos aplausos de aprobación, muchos gritos de apoyo a los jugadores del Cerro Porteño que de a poco se van retirando en grupo rumbo a la zona de vestuarios. Mucha
¿cómo se dice? Mucha aprobación por parte del público del Cerro Porteño, dando su ok a lo demostrado por el equipo de esta noche, al menos hasta aquí, hasta el primer tiempo, donde quizás tal vez le faltó patear al arco, pero por lo menos una cara mejor con la que había cerrado la temporada 2024 es mejor. Eso es lo que se percibe y es lo que aprueba la gente de Cerro Porteño. Por el lado de Libertad también se agrupa, ya va rumbo a los vestuarios, se felicitan entre ellos después de lo que ha sido esta presentación al cabo de los primeros 45 minutos en la nueva olla. Para recordar nomás, Jorge, los suplentes de ambos equipos del Ciclón son Alexis Martín, el arquero de emergencia, Matías Pérez, Daniel Rivas, Cecilio Domínguez, Alan Núñez, Bruno Valdés, Francisco da Costa, Wilder Viera, Derlis Rodríguez, Robert Piridamota, Alexis Fariña y Carlos Favero. En Libertad, los suplentes son Martín Silva, el arquero auxiliar, Miguel Jaquet, Gilberto Flores, Ángel Lucena, Ernesto Caballero, Hugo Martínez, Rodrigo Villalba, Pedro Villalba, Iván Franco, Adrián Alcaraz, Gustavo Aguilar y Oscar Tacuara Cardoso. Muy bien, entretiempo, Cerro Libertad 0-0, comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Una etapa agradable hasta aquí dentro de los que nos presentan tanto Cerro como también del propio Libertad. Está faltando el gol, sí, está faltando el gol, pero pasó rápido. Cuando pasa rápido es porque está interesante el desarrollo del partido. Cuando aquí se da ahí un crucecito de cánticos, dale campeón del hincha liberteño, si lo tiene el de Cerro. Y estas cosas son buenas cuando hay hincha visitante. Entonces, ida y vuelta allí. El movimiento también que se da en las gradas ante un buen número de aficionados ingresantes. Soy malo para calcular la cantidad de presentes, pero después vamos a tener seguro los números. Siempre Cerro da a conocer la cantidad de ingresantes hoy, y eso que nos reportaban oyentes, el amigo Lucha Cuña, por ejemplo. Hubo incidentes en las afueras, corridas y compañía. Veo que en redes sociales también ya se están filtrando algunas imágenes de algunas corridas que se dieron en la zona de Avenida Quinta. Creía que son gente de la barra que no pudo ingresar, y muchos padres con sus niños allí en las afueras, lastimosamente. Esa es la nota negativa en las afueras. Creo que no hubo un buen, no sé, si una buena venta de entradas, se vino a complicarse o todos vinieron sobre la hora, porque sé que de tempranas horas Cerro sí ya habilitó dos bocas de venta de las entradas, una del lado de Quinta, otro del lado de Novena, porque me pasó ya estar cerca aquí de la zona de Barrio Obrero a tempranas horas, y sé que muchos vinieron temprano, pero creo que algunos llegaron un poquito tarde, se fue acumulando la cantidad de gente y eso terminó en los incidentes después, con alguna situación que se dio también con la propia policía y con los cascos azules en la parte previa. Pero metiéndonos en lo que dejó el partido, decía recién el Germán de la zona baja, mirando un poco al hincha de Cerro, algunas sensaciones buenas de cara a lo que se viene en el comienzo del campeonato, después de lo que cerró el año pasado. Sí, sin duda lo que dejó Cerro el año pasado no era nada bueno, nada positivo lo de Cerro. Hoy sí se ve mejoría, están aquellos que tienen buen toque, pero al buen toque tenés que sumarle gol, esa puntada final. Se sabe lo que es Gastón Jiménez, tiene una exquisita zurda, lo que puede hacer el propio Iturbe, Alan Soñoro también, que tiene muy buenos movimientos y principalmente una buena zurda, busca filtrar pases, esa asociación de toques. Cerro un par de chances que fue teniendo, es cierto, no terminó en la buena definición, esa del Boconcito Torres casi al borde de la chica, la buena corrida de Iturbe por derecha, Carrizo que no logró empujar esa pelota, le quedó algo atrás, buscó de taco después de ese buen mano a mano de Iturbe, cuando previamente también había avisado con un par de corridas de Libertad, con Fernández por derecha, con Melgarejo por izquierda, que después también en una buena jugada de Roque con Lescano y el posterior tiro de el propio Melgarejo fuerte abajo, fueron de las más importantes. Pero se dio un partido bastante rápido, con dos protagonistas que están llamados a ser candidatos, sin dudas, para este torneo Apertura. Veremos
en lo sucesivo cómo continúa esto, ¿verdad? Cómo prosigue. Esto está recién arrancando para los equipos y más del lado de Cerro. En el caso de Libertad tiene un equipo hecho, una base que se mantiene y que es más fácil. Destacábamos eso el miércoles pasado, ya en el después también de la charla, de lo que se dio. Un equipo ordenado, que sabe a qué juega. Cerro, de menos a más, creería que uno va a ir creciendo, porque si arrancamos desde el arco, Gatito, nuevo en el equipo. Alan Benítez estaba. Gustavo Velázquez, nuevo en el equipo. Luciati, nuevo igualmente en el equipo. Benítez, nuevo. Si miramos todo menos Alan Benítez, decís una zona defensiva nueva. Una nueva defensa de Cerro. Y Turbe que sigue, Morel que sigue en el medio campo. Pero a esto sumarle a dos nuevos. Allí también mayor trabajo. Gastón Jiménez, Alan Soñora, de los nuevos. Pachi Carrizo, que ya estaba, y Jonathan Torres, otro de los nuevos. Por eso, si uno mira, es un Cerro renovado. Nuevo técnico, igualmente. Martín, o sea, todo nuevo, y de a poquito tiene que ir funcionando el equipo en la dinámica propia que va a querer Martínez, que lo vimos muy activo a la distancia, permanentemente grita, habla, da indicaciones. En algún momento llamó a Pachi Carrizo, a otros de los futbolistas, a Luciati. Al que lo vi bien en el fondo en un par de cruces fue a Gustavo Velázquez, como también otras en donde le encaró, por ejemplo, Melgarejo, quedó por el camino, pero sus dos primeras apariciones de Velázquez me gustaron. Dos cruces buenos en el comienzo. Se sabe de la experiencia por algo de su paso últimamente en el fútbol internacional. Regresa nuevamente a Cerro. Una ya estuvo aquí en Nacional, otras instituciones, últimamente en Newell's. Lo conocimos en la selección nacional. La última parte también Alfaro le dio chances y estaba demostrando todo lo que puede dar en la zona defensiva. La experiencia del propio Gatito, ese tiro libre que tuvo Libertad, con mucha rosca, complicado, le pegó muy bien Sanabria. Con mucha rosca ese tiro de Sanabria. Justo en ese momento, como que vino una llovina con un viento fuerte. Cuando estaba por comenzar el partido, vino un viento fuerte, un viento norte bastante alocado. Eso también me parece que le jugó un poco en contra a Gatito, pero estuvo rápido de piernas para el movimiento y después, por supuesto, con el reflejo y el manotazo salvador, porque se le pudo haber complicado en ese tiro libre de Sanabria. ¿Le está faltando el gol? Sí, le está faltando el gol, pero hasta aquí están cumpliendo en la medida esperada de lo que se esperaba, por lo menos para mí, de este compromiso. Va a ser bueno un gol en el segundo tiempo. Si es dos, para el espectáculo es mejor. Va a decir el hincha de Cerro, nosotros queremos el gol para Cerro, el de Libertad lo propio, y aquí el neutro, que está por allí escuchando, va a decir, no, viene bien el empate, pero desde el espectáculo siempre da un toque diferente el gol al partido. Y hablando del toque diferente, al que no lo veo viendo del todo, por lo menos sintonizando el mismo canal, el mismo dial en el medio campo, es a Morel, porque es el rústico del medio campo, aquel que va a ir a pegar, el picapiedra, que va a ir a luchar, a pelear, a romper, a diferencia de los más distintos, porque va a recuperar también, pero es mucho más fino a la hora de jugar Jiménez, Alan Soñora, Iturbe. Destacamos eso. De los cuatro mediocampistas, tres manejan la pierna izquierda en Cerro: Iturbe, Jiménez y Soñora, los mediocampistas. Morel es el que va a pelea, a lucha. También muestra esa entereza, o sea, a veces suple esa falta de técnica con esa entereza, pero a veces dentro de la aceleración se termina equivocando y comete esos errores muchas veces no forzados, pero sí que le termina complicando a Cerro. En una de ellas, en su aceleración, perdió una pelota en el medio campo. Alan Benítez, como Cerro tenía pelota en movimiento, se adelantó un poco hacia el sector derecho, deja un hueco por allí y Melgarejo no pudo controlar bien del lado de Libertad, pero casi genera una situación de riesgo allí hacia el largo del Gatito, que muestra solvencia, muestra seguridad. Se sabe por algo y es el arquero de la selección nacional, toda la seguridad que está demostrando en el conjunto azulgrana el Gatito Fernández. Y repito, es un equipo nuevo Cerro. Poco de Jonathan Torres, tuvo una allí dentro del área que no embocó, una jugada rápida sobre el sector derecho que no terminó embocando Jonathan Torres. Y uno dice así en la parte previa, ¿vendrá algún 9 más? O
tendrá más adelante, seguro que sí, minutos. Esto está comenzando recién. Chico da Costa, Araujo. Hay opciones y variantes que maneja Cerro. ¿Qué tiene Cerro del medio para arriba? Me hablaron bien, ahora se me fue el apellido de un chico, un juvenil, no sé si ya está para este partido o para los siguientes, pero por lo menos del medio para arriba, que tiene Cerro como opción en el banco. Germán repasabas anteriormente, pero no está por demás reiterar. Del medio para arriba lo que tiene Cerro. Del medio para arriba son, a ver, entre ellos está Cecilio Domínguez, Wilder Viera, Derlis Rodríguez, Francisco da Costa, Robert Piris da Mota, que si bien es de un corte más defensivo, también es mediocampista, y que llamó la atención Alexis Fariña y Carlos Favero. Antes de Favero decías. Antes de Favero. Alexis Fariña. Alexis Fariña, bueno, ahí está el chico Fariña también, que es otro de los diferentes un poquito. O sea, variantes tiene Cerro, pero es otro el chico que ahora no estoy recordando, que también es de la formación. Un delantero bastante bueno que se habló en la parte previa. Justo aquí me enseñaron más bueno, si no iba a ir buscando también la noticia allí del nombre del juvenil. Hoy, producto de la cantidad de gente, como que se saturan muchas veces los mensajes igualmente. Ahora era la señal del WhatsApp correspondiente y algunas cositas más. Si alguno está aportando allí, no estoy leyendo el mensaje porque como que se satura un poco también la mensajería, por decir así, los mensajes en este caso. Pero recién escucharon allí. Hay opciones, hay variantes. Por eso de a poco Martínez va a ir seguro probando, viendo el nombre de Cecilio, qué le puede aportar Cecilio a este equipo, qué le puede dar un chico de Acosta arriba, la presencia más adelante, ¿por qué no, de Araujo, del propio Alexis Fariña, que en los amistosos se fue destacando también. Es uno diferente del medio para arriba que también puede llegar a tener Cerro. Y las opciones que se pueden ir manejando. Uno de los últimos nombrados, Favero, también es un jugador que últimamente venía teniendo minutos en los amistosos. Chico también con condiciones aquí de las formativas, de la cantera azulgrana. Decíamos, bastante activo se lo ve desde la distancia a Martínez. Da permanentemente indicaciones el técnico de Cerro, es de hablar, no de un perfil bajo, donde está un poco más tranquilo. A la distancia sí se lo vio así a Sergio Aquino, que no por ende se quedó allí. También dio indicaciones permanentemente Aquino, pero por lo menos sin muchos gestos a la distancia, para aquellos que por lo menos estamos en una distancia un poco mayor, que es la zona de cabinas, el comparativo de uno y otro. Vuelven de a poco los suplentes de Libertad. Creería que va a pasar lo mismo también con los de Cerro Porteño en minutos, pero quiero detenerme allí a ver si ya arranca el segundo tiempo con el mismo equipo Martínez, o siente que le falta algo más a su equipo y alguna chance de variante ya en el segundo tiempo, o dentro de los 11 en quienes él confió en el arranque, con eso puede buscar la victoria de cara al segundo tiempo. Por eso miro para el costado, y de momento por lo menos no veo a los jugadores de Cerro que están por regresar. Sí, ya los de Libertad. Volvió Carlos Paul Benítez, que hoy mostró un par de tarjetas, pero estuvo bien para mí en esa de Iturbe, que en un momento se sacó, pedía como una falta en una pelota que fue a pelear ahí con el de Libertad. Se sacó un poco de Iturbe, le gritó al asistente y el árbitro le dijo: no, cierre la boca, no se puede pasar con el asistente. Le mostró una amarilla. Una barrida también del Pachi Carrizo, que llegó a tiempo, y antes una pierna levantada de Matías Espinosa, en donde dejó seguir, y que me parece que se pudo revisar si era para amarilla. No, era esa de Gastón Jiménez en el comienzo, igualmente una barrida que sí sancionó la falta, pero que habrá que ver si se dan o no, en este caso, la tarjeta. Y si hablamos de variantes, el que sí va a modificar, y un delantero bastante bueno. El otro día en la Supercopa Paraguay andó muy bien, con buen pasado en el primer semestre del torneo en Guaraní. Después se lesionó, no volvió a hacer la misma lesión. Hablamos de Alcaraz, es el que se está preparando. Camiseta 20 para Alcaraz, se vendrá en Libertad, Germán. Así es, y no volverá al campo de juego Marcelo Fernández, a quien lo vemos caminando no al 100% bien. Parece que tiene una molestia en la pierna, en el posterior izquierdo, para ser específico. Es lo que le está explicando ahí al asistente técnico César Córdoba, el asistente técnico de Sergio Aquino. Es por eso que no podrá continuar en este segundo tiempo, o iniciar en realidad el segundo tiempo, Marcelo Fernández. Será la primera modificación de Aquino en la visita.
Es verdad, porque está volviendo Fernández, pero solamente ya para compartir el banco y para seguir allí a uno de los asistentes de Libertad. Entonces allí justo se acerca, que le explica que tuvo, como bien decís, una complicación en el posterior izquierdo. Ahora sí está volviendo Cerro. Vamos a ir mirando uno por uno a ver si hay variantes o no, porque se da el cambio por esa lesión allí de Fernández, de Alcaraz por Marcelo Fernández. Promete este segundo tiempo. Le está faltando el gol, sí, le estaba faltando el gol. Igual fue bastante atractivo esta etapa 1 aquí en La Olla. Veo que vuelve Iturbe, vuelve Velázquez, está Morel. Arriba están todos, ¿verdad? Así es, sin cambios Cerro. Sin cambios el equipo de Martínez. Volvió Cerro, volvió Libertad. Aplausos para el equipo de Cerro. Esto está por comenzar en su segunda parte. Veremos si llegan las emociones aquí en la Nueva Olla. Muy bien, los dos equipos dentro del terreno. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Entra con la 20 Adrián Alcaraz, no volvió al campo de juego por lesión. Marcelo Fernández, primer cambio en el Gumarelo por parte de Sergio Aquino. Muy bien, allí está Alcaraz, que el año pasado estuvo en Guaraní, señores. Vendrá la orden de Carlos Paul Benítez, mueve Lescano, comenzó el segundo tiempo. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Guillermo Benítez, despeja con la pierna zurda el zaguero de Cerro, colocando el balón para el Pachi Carrizo. Carrizo se equivocó, le regaló a Sanabria. Se viene Sanabria, punta, va Sanabria para Alcaraz dentro del área, puede estar algo de Libertad, punteó Sanabria, despeja a la Benítez, insiste Roque Santa Cruz, otro centro, saca como puede el Pachi Carrizo, complementa la salida Cerro y va buscando Soñora, el esférico para el Ciclón. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Cantabria. Con Caro Pisolar, hasta algo de Libertad vino, salvo Gatito, salvo Gatito, salvo Gatito, salvo Gatito, salvo Gatito. Gatito Fernández, extraordinario. Insiste Libertad, pelota al área. Saca la defensa de Cerro, salvo Gatito Fernández, era gol del Escano, niño. Metió justito allí la pierna el Gatito Fernández. Qué chance tuvo Libertad, que ingresó con todo enchufado, metió ciertas situaciones de desconcentración en el fondo de Cerro. En esta se lanzó, metió la pierna en el momento justo. El Gatito Fernández se salva a Cerro. Pelota para Cerro desde el fondo. En Cantabria S.A. promociones, adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción. Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos, con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Y en la anterior, el que se había como que dormido un poquito es Alan Benítez. A él le termina robando muy bien la pelota Melgarejo. Gana la última línea del centro y el disparo allí del Escano. Y la buena respuesta del Gatito, que se lanzó, metió la pierna, se durmió en la anterior, en ese mano a mano Alan Benítez con Melgarejo. Se viene Melgarejo en campo rival, está inhabilitado, tiro libre para Cerro. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Va a sacar desde el fondo Velázquez para el equipo azulgrana. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. La pelota le va quedando por ahora Gatito Fernández, saca el arquero de Cerro, se termina equivocando, le regaló la pelota a Campuzano, ojo que se viene Libertad, la pelota de Melgarejo, buen pase para Lescano, saca, o en realidad termina salvando, saliendo del fondo, el arquero Gatito Fernández se queda con la pelota el arquero de Cerro. Unisal, sede central España 330, Santarín sin filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, ¿te gusta? Comenzó mejor Libertad, esta etapa complementaria, Cerro todavía, como que no se despertó en este segundo lapso. Barroque Santa Cruz, la pelota le queda a Sanabria, apunta a Sanabria, quiso filtrar allí con Melgarejo, le queda a Soñora, rebote para el volante ofensivo de Cerro, se mete Soñora, muy solo Jonathan Torres, le terminó regalando la pelota al Escano y no le gusta eso al público de Cerro, Germán. No, su disgusto, y no es la primera vez que expresa su disgusto sobre Jonathan Torres, el público del Cerro Porteño. Ya se está enojando, lo está enervando con cada jugada que interviene el delantero argentino. Lo recuerdan sobre todo por la ocasión que había tenido en el primer tiempo, en la que prácticamente solo en la cabecera del área chica remató afuera.
Tiro libre para Libertad en su terreno. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y dura de laca de ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Va a sacar desde el fondo. Atención. Sacando la pelota Morinho para el conjunto de Libertad. Pelotazo largo. Corre Roque Santa Cruz. Saca como puede desde el fondo Luciati. Insiste el conjunto de Libertad. La pelota le va quedando por ahora, señores, al equipo Gumanelo con Morinho. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar. Lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La pelota en poder de Libertad, corre, atención, pica Melgarejo, descarga para Espinosa, Espinosa, mal centro fuera. Se equivocó desde el fondo Melgarejo, saque de meta que corresponde a Cerro. Desde los viñedos de Álamos, en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Saca desde el fondo Gastón Jiménez para Cerro Porteño. Jiménez con la pelota en cara. Jiménez corre. Jiménez la marca de Sanabria. Saque de costado. Lateral que corresponde al conjunto azulgrana en su terreno. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Cerro Libertad por ahora. 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota en poder de Velázquez para Cerro Porteño. ¿Qué reclama Martínez, el entrenador azulgrana? Principalmente, o más bien se mueve con respecto a sus jugadores. Está dando permanentemente indicaciones y especialmente al que le queda cerca, a Alan Benítez y también a Torres. Va el pelotazo largo, equivocado de parte de Iván Ramírez a las manos de Gatito Fernández. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí o llama al 021-729-4600. Error en la salida de Señora. Gol de Libertad. Vino Roca. Está. Gol. Gol. Libertad, gol de Roque Santa Cruz, señores, terrible el error de Soñora allí en la salida, lo rodearon entre dos, entre tres, le sacan la pelota al volante argentino, la sesión me parece de descano para Roque Santa Cruz, desplaza unos pasos, desesperada salida de Gatito Fernández, de manera estupenda, magistral, fantástica la definición de Roque, pierna derecha, poste izquierdo del arquero de Cerro. Señores, qué semana para Roque Santa Cruz. Viene de convertir de Olimpia, ahora frente a Cerro ante una multitud azulgrana. Aquí en la Nueva Olla, Cerro 0, Libertad 1, Roque Santa Cruz para el Gumarelo. Monumental. Se enredó en la salida Soñora. Del sueño a la pesadilla, Soñora. Muy bien Campuzano, porque lo tenía allí detrás. Es muy técnico, muy fino con la pelota Soñora. Cuando recibió, ya lo tenía allí. Es un perro bulldog que está a la casa allí Campuzano. Le roba la pelota, toma totalmente a contrapierna la defensa de Cerro. Y en una semana redondita, como decía aquí Jorge Casal, allí apareció. Cuando no, Roque Santa Cruz. Ex Roque fuerte abajo. Esta vez no pudo hacer nada el Gatito. Gana la visita, 1-0 en olla. Y segundo en camino, vino. No entró esa pelota. Reclaman gol, pegó en el travesaño el zurdazo de Melgarejo. No traspuso la línea, dice el asistente. Gana Libertad 1-0 el gol de Roque a los cuantos. 6 minutos, segunda etapa. Parecía que se metió esa pelota, niño, el bombazo de Melgarejo al travesaño. Me dejó dudas, ingresó un poquito, no sé si la totalidad, pero estaba para hacer un golazo. Momento donde Cerro entró dormidito en este segundo tiempo, lo aprovecha Libertad. Seguro se va a analizar esto con el VAR. Si entró o no la totalidad, este zurdazo de Melgarejo. Anestesiado totalmente Cerro, no se despierta el ciclón y lo puede aprovechar Libertad. Gana por ahora 1-0, casi convirtió el segundo Melgarejo. La pelota de Velázquez en la salida para Cerro. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming.
Corre el Pachi Carrizo buscando el empate. Cerro 8. Tenemos prácticamente en la etapa complementaria. Soñora con el esférico. El balón le va quedando por ahora. Morel distribuye Velázquez. Apertura sobre la zona derecha para Benítez. Va Alan, quiere colocar el centro. Se cierra Libertad. La pelota otra vez de Velázquez. Busca el empate Cerro. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Corre Soñora. Soñora con la pelota avanza Cerro. Levanta la cabeza, coloca el balón sobre el costado izquierdo. Allí se va mostrando Luciati. Luciati juega para Guillermo Benítez. Guillermo Benítez con Soñora. Otra vez con Luciati. Cerro va por la igualdad. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Fecha número 2 del torneo Gaúcho. Gremio derrota 1-0 a Caxias. En Gremio de titular y capitán Matías Villasanti. Se va metiendo por ahora Gustavo Velázquez tocando para Gastón Jiménez. Avanza Gastón Jiménez. Eleva sobre la zona derecha con Alan Benítez. Se perfila. Pura descarga para el Pachi. Puede estar el empate. Ganó fuera de cancha. Carrizo. Centro. Está Torres. Gol, 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 gol. 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 Cerro, gol de Jonathan, gol de Torres de cabeza, empata, igual a las cosas aquí en la nueva olla. Jonathan Torres, testazo por bajo, poste derecho de Morínigo, no alcanza el arquero liberteño, gran acción sobre la banda diestra, allí se juntaron Alan Benítez con Carrizo, metió la diagonal de volante ofensivo, el centro al área y el testazo de Jonathan Torres contra el poste derecho de Morínigo. Se arroja, no alcanza el arquero Dumarela. Lo empata rápido Cerro aquí en la nueva olla. Fecha 1 de la apertura. Cerro 1, Libertad 1. Estalla la nueva olla con el tanto de Torres. Monumental. Y era casi el más chiquitito dentro del área, Jonathan Torres, en medio de la mole de los centrales de Libertad. Apareció el cabezazo de Jonathan Torres. Muy buena jugada. Armó Alan Benítez sobre el sector derecho. Dejaron el hueco para que gane Pachi Carrizo en la última línea. Preciso y perfecto el centro del Pachi Carrizo. Y decía allí en medio de los centrales. El más chiquito de todos. Justo hace el movimiento. Pero el salto esquinado abajo al poste derecho y adentro. Allí fue el cabezazo del Boconcito Torres, que en su estreno aquí en la olla llega la paridad de cabeza Torres. Esto está 1-1. Momento del gol. 9 minutos, segunda etapa. Estalló el público azulgrana, Germán. Y cómo gritó ese gol, y justo al que ya lo estaban criticando más, Jonathan Torres. Cómo son las vueltas del fútbol, ¿no? Con este gol reivindica todo lo que en realidad rectifica todo lo que se venía hablando de él, le da el empate al Ciclón y estalla la nueva olla. ¿Qué pasó, Germán? ¿Hay revisión VAR o no? No, le pide a Alcaraz que salga a un costado del campo de juego, como fue atendido, como recibió asistencia médica dentro del campo de juego y no fue falta, entonces por eso le pide que salga a un costado. 1-1 está el partido. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el Ahorrazo Supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Se va metiendo en campo arriba el Carrizo jugando para Soñora. Soñora pone la pelota a mitad de terreno con Gastón Jiménez, anima a Cerro. Va Gastón, se aproxima al arca, no hay falta. Desplazó unos pasos largos. Gastón Jiménez le sacaron la pelota. Se viene desde el fondo Iván Ramírez para el equipo liberteño. Lanza para Melgarejo. Lo persigue Benítez. Encaró Melgarejo buscando el segundo Libertad. Con Punto Farma, un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones y 2 aires acondicionados, más 30.000 guaraníes de compra y acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Una serie de empujones y todo comenzó con Jonathan Torres porque ya el futbolista de Libertad estaba en el piso. La tarjeta para quien encerró. Y vamos a tratar de averiguar porque hubo un conjunto ahí, brazos extendidos, empujones, en medio de un grupo de gente. Sacó la tarjeta amarilla Carlos Paul Benítez, vamos a confirmar en breve. El que quedó sentido es Lescano, acusó un manotazo a la altura del rostro por parte de un jugador del Cerro Porteño y ahí comenzó
el tema. La gente de Libertad quiso parar el juego para que digamos que se pase a la cuestión del fair play, para que se aplique el fair play, se ha atendido el de Libertad, pero los de Cerro Porteño no quisieron, siguieron presionando, recuperaron la pelota y todo, y lo que enervó aún más a la gente de Libertad fue que Jonathan Torres tiró de un puntazo largo esa pelota hacia un costado, pasó muy cerca del escano que estaba tendido en el suelo, por eso fue. Gastón Jiménez, el amonestado. Es Gastón Jiménez. Sí, Gastón Jiménez. Él muy bien comete la falta, deja seguir Carlos Paul Benítez y por eso está caído el hombre de Libertad. Gastón Jiménez es el amonestado. 14 de juego, escucho. Tercer amonestado entonces en Cerro Porteño, Gastón Jiménez tras Iturbe y Carrizo. Muy bien, 1-1 está el partido. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app Premia. Generas cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas del mundo con baterías Barta. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Cerro Libertad 1-1. Y su seguro Chaco. Habrá variantes en Cerro, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Germán. Muy aplaudido, se retira el 8. Federico El Pachi Carrizo entra con la 10. Cecilio Domínguez. Primer cambio de Diego Martínez en Cerro Porteño. Se va retirando el Pachi Carrizo. Adentro del campo de juego Cecilio. Pelota para Libertad. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Se va mostrando en campo rival buscando tener contacto con la pelota Jonathan Torres. Despeja Iván Ramírez para el equipo libertateño. Pone la pierna zurda a la Benítez. Recoge por el medio. Atención, va Campuzano. Está habilitado Melgarejo. Y sí, o el banderín arriba no. Estaba en posición lícita, me parece. Melgarejo ya se le fue la pelota. Saque del costado para Cerro. Cuando nuestro asado en el Albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sacando la pelota a la Benítez para el conjunto azulgrana. Eleva sobre la zona derecha para Jonathan Torres. La pelota le va quedando a Jorge Morel. Por el medio, corta bien Campuzano. Juega por abajo para Lescano. Le hace el túnel a Morel que se va recuperando. La pelota para Gastón Jiménez. Busca la salida del ciclón. Vima y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Vima y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía KGM, @KGM.paraguay.oficial, representa Automotor. Se muestra Morel en campo de Libertad. Toca la pelota para Gastón Jiménez con Soñora. Soñora con la zurda. Descarga fútbol sobre la banda derecha para Gustavo Velázquez. Se repliega Libertad. Lo espera Cerro para intentar contragolpear Roque. El primero del partido para Libertad. Lo empató Jonathan Torres para Cerro. 1-1 está el juego. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo. Tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Se viene Cerro con Velázquez, cruzó mitad de terreno, avanza sobre la zona derecha, le marca el pase a la Benítez, prefiere jugar sobre el costado izquierdo con Guillermo Benítez, se equivoca Velázquez, aunque recupera la pelota Cerro con Cecilio, falta, infracción del Lescano, que tiro libre, peligroso va a tener Cerro cerca del área. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Le va a pegar a la pelota Cecilio Domínguez. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Tiro libre para Cerro Porteño. ¿Quién le pega, Cecilio? Soñora finalmente con zurda. Le va a entrar Soñora, 3/4 de terreno sobre la banda derecha. Puede estar en el nivel para Cerro. Suben Velázquez, Luciati. Dentro del área, Jonathan Torres. También Morel. Vuelve a dar la orden Carlos Paul Benítez. 12 la barrera. Tiro libre para Cerro. Ahora con la tribuna zurda al centro. Saca Roque Santa Cruz de cabeza. Colabora Campuzano. Insiste Morel. Le va quedando la pelota a Velázquez. Definió mal.
Cerro mejor a partir del empate. Sí, el empate anímicamente le ayuda a Cerro, que va ganando espacio, va ganando metros. Ahora con el ingreso de Cecilio veremos si mejora del medio para arriba. Bachi fue clave para el centro allí, pero no estuvo del todo despierto, lúcido a lo largo del juego, es cierto. Para el gol, fundamental. Gana muy bien esa última línea ante el pase de Alan Benítez para que después empate de cabeza el Boconcito Torres. Va ganando espacios metros Cerro. A ver cómo se comporta también hasta el gol de la paridad, la visita al Gumarelo. Saca Cecilio Domínguez para Cerro. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Velázquez con la pelota descargando para Gastón Jiménez, uno de los amonestados en Cerro, lanza sobre el costado izquierdo. Allí se muestra Luciati, cruzamiento de Terrino. Va Cerro por el desnivel. Luciati levanta la cabeza, coloca pase para Guillermo Benítez. Va Cecilio. Cecilio con el balón con Guillermo Benítez. Buen pase para Iturbe, segundo en camino. Vino. Está travesaño y afuera. Travesaño y afuera. Bombazo con la zurda. Sigue ardiendo el travesaño de Morillo. Gran acción colectiva que casi termina en el arco libertario Niño. Tremendo zurdazo de Iturbe. Va sacando una capita de pintura ese zurdazo. Buena conexión sobre el perfil izquierdo. Se animó, probó Iturbe. Después de la conexión con Cecilio, que ingresó, apareció también de por medio allí Guillermo Benítez cediendo de toque. Cecilio, Benítez, zurdazo de Iturbe al travesaño. Otra buena llegada de Cerro. Señores, se salvó Libertad. Pelota para el Gumarelo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. De Cerro, Libertad van empatando 1-1. Y su seguros Chaco. En el defensor del Chaco, Guaraní supera a Olimpia 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Se mete Jonathan Torres, la pelota le va quedando a Iturbe, pierde la pelota al volante ofensivo de Cerro, despeja Espinosa para Libertad, mete la cabeza a la Benítez. En realidad le termina regalando a Sanabria, que juega para atrás con Ramírez. Aparacur, la solución para cambios del clima y la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Aparacur. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Gran acción personal de Cecilio, pero nadie sube sobre el costado izquierdo, lo que lo reclama Cecilio a Iturbe por sobre todas las cosas. Va cruzando la marca Morel. Este es el mejor momento de Cerro en el partido, aunque Morel se equivoca, comete falta. Lo venía sujetando allí a Melgarejo y se corta todo el buen juego de Cerro con esta falta. Sí, se termina enredando con Melgarejo, y cuando Melgarejo parecía que iba a ganar esa posición, le termina metiendo el cuerpo y le estiró un poquito allí Morel, por eso termina marcando la falta. Metió justito el brazo izquierdo Morel, estaba cerca. Carlos Paul Benítez observó la falta. Tiro libre para Libertad en su terreno. Minuto 6 de la etapa complementaria central. Córdoba sigue igualando 0-0 con Aldo Civi. En el equipo de Central Córdoba de titular está jugando el paraguayo José Florentín. Va a sacar Viera para el conjunto Gumarelo. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy... Va recuperando la pelota para el conjunto de Cerro Porteño. Gustavo Velázquez se equivocó, le regaló la pelota por el medio a Sanabria. Lanza para el Caras, contragolpe y a Libertad. Lo acompaña Ramírez, al Caras piso, Lara encara la marca de Benítez, saca Guillermo. Insiste el equipo de Libertad, sube falta. Falta de Ramírez, venía sujetando a Cecilio, pero ganando en defensa. Tiro libre para Cerro. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Ferropar S.A. sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-227-37-8. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. ¿Quién se vendrá en Cerro? Francisco da Costa, el 19. En instantes, otro cambio en Cerro. Tiro libre para el Ciclón en su terreno. Misión de ofertas en stock. Paleta de cerdo al kilo a 19.950 guaraníes. Pan de pie en stock. El kilo 909.900 guaraníes el kilo. Aprovecha. Válida en todos los locales de supermercados stock.
Matías Espinosa con la pelota descargando para Campuzano. Le quiso hacer el túnel a Morel. Cierra bien las piernas. La pelota le queda ahora a Néstor Jiménez. Descarga para Viera. Viera y la marca de Iturbe. Zafa bien Viera. Apertura por la derecha para Ramírez. Va saliendo el equipo Bumanelo. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Planea tu viaje con tarjetas de crédito Bancop. Hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Bancop crece desde la raíz. Golpea de cabeza, busca por arriba, pero no logra controlar. Se le va a Melgarejo. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El cambio en Cerro. Ingresa con la 19 el brasileño Francisco da Costa y finalmente se retira con muchos aplausos. El goleador de Cerro Porteño esta noche, Jonathan Torres. Segundo cambio y segunda ventana utilizada por Diego Martínez en el Ciclón. 24, etapa complementaria, 1-1. Cosito con leche, La Pradera en su presentación Sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponle pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas, elegí Pechuga Pechugón. Sacando la pelota desde el fondo Iván Ramírez para el equipo de Libertad. Ramírez con la pelota, pone el balón allí con Sanabria, mitad de terreno. Sanabria controla el esférico, se muestra tensión en campo rival. Espinosa está muy solo, recibe bien Matías Espinosa, va a colocar el centro, balón con destino a Roque, deja pasar Alcaraz, buscando Roque Santa Cruz, lo acompaña a Ramírez. Roque ante la marca de Cecilio, bien por Ramírez que recibe, atención, se profila para el centro, avanza Lumarelo, pelota al área, despeja Luciati, saca Soñora para Cerro. En Chile, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, llevas un Ferrari coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Va mostrándose en campo rival a Ramírez para el equipo de, Soñora, frente a la marca de Ramírez, carga Cerro, ya marcamos el tiempo de juego de esta acción. Gastón Jiménez coloca el balón para Luciati, va a ver Luciati, elevó el centro para Alan Benítez solo, frena dentro del área, está al centro, arriba, Acosta no llega, y Tour piden penal. No dice el árbitro, no se fue la pelota, saca Alcaraz de manera desprolija, termina despejando Alcaraz, todo anulado ahora, Niño. Sí, todo anulado por el movimiento anterior, si bien Dakota en la última como que vio una malo, por lo menos aquí en la distancia, ya en el arranque sobre el sector de hecho, previo a ese centro, si de existir la mano, ya estaba en posición adelantada el hombre de Cerro. Después de ese movimiento, el que sí ahora va a mover un poquito también el banco es Sergio Aquino. Ya estaba adelantado Benítez, sí, miramos el monitor y efectivamente estaba adelantado el lateral de Cerro, Alan Benítez. Se viene, por ejemplo, Tacuara y uno más, Germán. Así es, con la 7, Oscar Cardoso, y con la 26, Ernesto Caballero. Serán el segundo y tercer cambios de Aquino en este encuentro. Muy bien, allí están las variantes entonces en el equipo de Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 26 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto, indica Jorge. Cerro Libertad, papá número 1. Y su seguros Chaco. Carga Libertad, pelota para Alcaraz dentro del área, busca Roque, saca como puede Alan Benítez para el equipo azulgrana. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Perdió la pelota Cecilio Domínguez. El balón le va quedando a Lescano. Va a sacar hablando ofensivo de Libertad. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tog Experience. El nuevo Ron Fortin, frutos del bosque. Probalo ya. Iturbe dentro del área, pero no tiene perfil. Encaró Iturbe, gana un córner. Tiro de esquina para Cerro sobre la zona derecha. Por la fecha número 4 del torneo paulista, São Paulo derrotó 3-1 a Corinthians. En el equipo de São Paulo ingresó en el minuto 96 Damián Bobadilla. Y en Corinthians en el minuto 57 Ángel Romero. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entran con la 7 Oscar Tacuara Cardoso y con la 26 Ernesto Caballero. Se retiran de la cancha Lucas Sanabria y Roque Santa Cruz, el otro goleador de la noche. En este caso nos referimos al delantero liberteño. Reiteramos, entra con la 7 Oscar Cardoso, también con la 26 Ernesto Caballero. Se fueron Sanabria y también Santa Cruz. Como capitán al salir Roque, queda Oscar Tacuara Cardoso. Muy bien, tiro de esquina para Cerro, le va a pegar a la pelota Soñora, cerca lo tiene a Cecilio. Atención Arco.
Sobre la tribuna sur vendrá la orden el juez cuando se retire. Sanabria da la orden al árbitro del partido. Se tiene que ejecutar el córner. Se acelera el público de Cerro. Mucha ansiedad tratando de concretar, de convertir el segundo. Ahora sí vuelve a dar la orden Carlos Paul Benítez. Pase corto en el córner de Soñora para Cecilio. Descarga para Alan Benítez. Se perfila Alan. Otro pase para Cecilio. Es bueno en el mano a mano al centro, al área. Saca Tacuara Cardoso sobre Libertad. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerca de los 29, etapa complementaria, el partido está 1-1. Pensas en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONIS y acreditadas por la ANIAES. Más info en serrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. La pelota de Gatito Fernández, 29 clavado. Tenemos etapa complementaria aquí en la Nueva Olla. El juego está 1-1. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Con Caja Mutual. Ahorra con tu tarjeta de crédito. Descuentos hasta el 35%. Infórmate en nuestras redes. Solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Jornada de adelanto, señores. El martes de Metarí Trinidense en Villa Lisa a las 18. 20:30 en Santísima Trinidad. Recoleta frente a los de Mayo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Bajo la app de Ecopetrol y aplicale. Va Melgarejo, apunta el disparo a las manos de Gatito Fernández. No pasó absolutamente nada en esta. Lo aplauden constantemente al Gatito Fernández en cada intervención. Pelota que corresponde a Cerro. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Cerro Libertad van empatando 1-1. Y su seguros Chaco. Corriendo sobre el costado izquierdo. Luciati juega por abajo para Cecilio Domínguez. Se confió. Luciati perdió la pelota y se viene en libertad con Melgarejo. Atención, Guillermo Armán puede estar el segundo, pero perdió tiempo Ernesto Caballero. Pelota de Sanabria. Va el pelotazo largo para Alcaraz. Alcanza. Golpea bien de cabeza. Que bien bajó para Lescano. Se suma Ramírez. Va Lescano. Tiene buen perfil. Apunta. No tiene ángulo. Eleva al centro para Tacuara. Saca a Alan Benítez para Cerro. A todo ponerle Vistori para tu auto líquido, para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo. Aguardame, viene Melgarejo, está. Gol, 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 gol. 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 De libertad, de libertad, de libertad, señores. Aparece Lorenzo. Se vino Melgarejo. Lorenzo Melgarejo. Remate cruzado. Potente esquinado. Sobre el lado izquierdo del arco de Gatito Fernández. Error en la salida de Cerro. Me parece que fue Luciati. Se termina confiando. Regala la pelota allí en la salida. Lo aprovecha bien Ernesto Caballero y el pase extraordinario para Melgarejo. Define cruzado, esquinado. Potente, nada que hacer para Gatito Fernández. De vuelta la visita al frente. De vuelta a Libertad, señores. Pasa al frente aquí la Nueva Olla. Fecha 1 de la apertura. Libertad. Libertad frente a Cerro por ahora. En ventaja del equipo Gumarelo. Cerro 1. Libertad 2. Lorenzo Melgarejo para el Gumarelo. Monumental. Otra pelota perdida por Cerro en la salida. En la anterior había sido Soñora. Esta vez Cecilio, con esos toquecitos intrascendentes por momentos. No entró bien Cecilio Domínguez. Intentó un pase con Soñora. Le robaron en el momento preciso y oportuno. Burla está. Gol, 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 gol. Banderina arriba, banderina arriba, banderina arriba, banderina arriba. Banderina arriba. Empató Iturbe, todo anulado. Posición adelantada, Niño. Es una jugada fina, parecería decir, la jugada acción. Pero
Vamos a ver qué pasa. Le están diciendo algunas cosas al día del asistente. Igual está a través del VAR la revisión correspondiente. Habrá que ver el movimiento. Y sí, parecería que levemente digo, está adelantado allí Iturbe. Igual se va a revisar todo y la duda es si sobre el final no toca el defensor de Libertad también ese intento de despeje, si no termina rozando en el hombre de Libertad. Vamos a esperar una segunda reiteración para observar bien todo. Momento del gol de Melgarejo. 31 minutos, segunda etapa. Están revisando la jugada, Germán. Sí, está analizando la jugada Juan López, el árbitro VAR, junto con el asistente VAR, Milciades Saldívar. Vos sabés que me dio la sensación acá a lo lejos de que llegó a puntear por lo menos levemente Álvaro Campuzano en su intento de cortar ese pase filtrado que terminó en los pies de Iturbe y que definió de manera muy buena hacia el poste izquierdo. Esa va a ser la duda, si toca o no el de Libertad. Diego Viera. Gol, 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 gol de Cerro, gol de Cerro, gol de Cerro, gol de Juan Manuel, gol de Iturbe, Juan Manuel Iturbe, luego de la revisión en el VAR, señores, empata Cerro el partido, en principio bien anulado el tanto, logró puntear, logró rozar a tocar Campuzano, Iturbe empuja la pelota al poste zurdo del arquero Morínigo, que no pudo hacer nada, lo empata rápido Cerro, reacciona inmediatamente el Ciclón, aquí en la Nueva Olla, electrizante segundo laxo, Cerro Porteño 2, Libertad 2, Juan Manuel Iturbe para Cerro. Monumental. Goles sucesivos de la complicación de Cecilio, el enredo, perder el balón. Luciati habilitó a todos en el fondo de Cerro. La buena pelota recuperada por Ernesto Caballero. La cesión del pase para Melgarejo. La definición y el segundo de Libertad. Rápidamente repone Cerro. Con duda de por medio se analizó en el VAR. Pero en esta muy bien Gastón Jiménez. En algo que se sabe. Tiene esa calidad, esa técnica para poder filtrar muy bien esa pelota. Llega a rozar igualmente por allí Chico da Costa. Estaba en posición levantada, fue la duda. La gente del VAR dice que sí. Se metió Iturbe en medio de los centrales. Diego Viera estaba también por allí, rozó esa pelota. Y ante la salida de Morínigo, primero Melgarejo el 2-1 y luego el 2-2. Juan Manuel Iturbe, tenemos un partidazo. Pedíamos por los goles y están llegando los goles. Esto está en la Nueva Olla, 2-2. Momento del gol. 33 minutos, segunda etapa. Muy bien, 2-2 está el partido, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios en Cerro. Entra con la 26 Robert Piris da Mota y con la 20 Wilder Viera. Sale, en este caso con la 5, Jorge Morel y también el reciente goleador, Juan Manuel Iturbe. Son el tercer y cuarto cambios de Diego Martínez y hay que decir que son los últimos porque ya estas modificaciones fueron introducidas en la tercera ventana del técnico argentino. En el caso de Libertad se ingresó con el 22 el jugador Hugo Martínez, se fue de la cancha Rubén Lescano, el número 19. 2-2 el partido aquí en la Nueva Olla. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Señores, electrizante segundo tiempo, el partido 2-2. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tech Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Imprecisiones en Cerro en defensa, se equivoca Velázquez. Falta sobre Ernesto Caballero de parte de Piris da Mota. Tiro libre en ataque, tiro libre para el Gumarino. A todo por el Victory, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Melgarejo con la pelota, se viene Lorenzo Melgarejo para el equipo de Libertad, retrocede todo con Ernesto Caballero. 38 tenemos, señores.
Buen segundo tiempo entre Cerro Libertad, 2-2 el marcador. Decidí seguridad y credibilidad. Exigí Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Seguinos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Y La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Otro amonestado en Cerro. Hablamos de Piris Damota, es el mismo. Sí, el reciente ingresado contra otro reciente ingresado fue la falta. Ernesto Caballero, y la particularidad en esta jugada, los dos son número 26. Choque de números 26 en esta jugada. Entonces amonestado el jugador Robert Piris Damota. Es el cuarto que ve la tarjeta de amonestación en el local. Señores, 2-2 está el partido. San Justo Hierros, perfiles, ángulos, branchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro. Línea de venta 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales Crystal House, cristalizando sueños. Sigue en el piso el volante liberteño. Sí, quedó muy dolorido en la zona del tobillo izquierdo el volante liberteño Ernesto Caballero. Es por eso que recibe la asistencia médica en cancha. Esto con permiso del árbitro principal, Carlos Paul Benítez. Está en el piso el volante de Libertad, señores. Tiro libre que corresponde al Gumanilo. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos, con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Señores, el partido está 2-2. Se repuso ya el volante de Libertad. Sí, ya se puso de pie, pero sigue muy dolorido. Camina con un poco de dificultad mientras ya va dejando la asistencia médica de Libertad del campo de juego. Ernesto Caballero está para continuar. Iturbe está con hielo, me parece, niño. Sí, él pide el cambio, ya porque se le cargó un poquito allí, en un término nuestro, la zona posterior allí de la galleta, como decimos en un término bien de calle. Ya estaba un poquitito cansado, hace el gesto y él pidió el cambio correspondiente Iturbe. Muy bien, señores, saque de costado que corresponde al equipo de Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Cerro Libertad partido, por ahora 2-2. Y su seguros Chaco. Es saque de costado. ¿Le quedan cambios a Libertad? Sí, uno todavía y una ventana, por supuesto. ¿Quiénes están en el banco? Martín Silva, el arquero auxiliar, Miguel Yaquet, Gilberto Flores, Ángel Lucena, Rodrigo Villalba, Pedro Villalba, Iván Franco y Gustavo Aguilar. La pelota le va quedando, atención, se viene Will de Viera. Buen pase para Cecilio, puede estar el tercero, no tiene ángulo, tira. Bloquea Martínez, será tiro de esquina para Cerro. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, ¿te gusta? Vendrá el córner para el conjunto de Cerro Porteño, le va a pegar a la pelota, es Cecilio. Finalmente va a ser Soñora. Soñora, tiro de esquina para Cerro que lo quiere ganar. Va Soñora, punta, levanta centro, pelota arriba. Intenta Francisco da Costa, no alcanza. El rebote le va quedando a Cecilio. Va Soñora, encaró bien, escapó de la marca de Hugo Martínez. Soñora con la pierna derecha, centro largo. No llega Alan, no alcanza Benítez. Eso significa que habrá saque de costado para Libertad. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Se acalambró Soñora, ya no da más en la última igualmente. ¿A quién se parece físicamente? No tiene rasgo de el flaco Candia más o menos. ¿Y te acordás de Isidro? Tiene más algunas cosas. No sé si si Hermancito tiene. ¿A quién más o menos le parece Soñora? Así es rasgo más o menos. Tiene algo de Isidro Candia. Sí, aquel jugador del Deportivo Luqueño y de otros equipos, sí, muy parecido. A lo lejos, muy parecido. Sí, zurdo, movimiento, así. Traté de buscar ya el primer tiempo y seguí pensando y creo que tiene un poquito de rasgo de Candia. Soñora que se nota también ya el cansancio, algo similar a lo de Iturbe que solicitó ya el cambio. ¿Qué más? ¿Cerro tiene conmoción o ya completó? ¿Completó Cerro, verdad? En cuanto a cambios no, pero en cuanto a ventanas sí, Jorge. Ventanas, sí, utilizó 3 ventanas, pero 4 cambios. Epa, eso es un detalle no menor. Entonces, por eso es que en un momento se vuelve loco allí Martínez. Cuando lo ve en el suelo a Soñora, mira para un costado y creo que ahora le dijeron no, tenés que levantarte nuevamente. Estaba como allá calambado allí Alan Soñora.
43 prácticamente de la etapa complementaria, 2-2. Torneo Gaucho, fecha número 2 por el grupo A. Gremio venció 4-0 a Caxias. El cuarto gol, asistencia de Matías Villasanti. Salida para Cerro con Soñora. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kington tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kington. Se viene, atención, Wilder Viera deja para la Benítez, que todavía tiene como para recorrer sobre la zona derecha. Va Alan, se vuelve a juntar con Wilder Viera. Esta vez Gastón Jiménez tiene contacto con la pelota. Se va metiendo Guillermo Benítez, buena descarga sobre el lado izquierdo. Avanza Wilder Viera, eleva centro, pelota al área, saca Viera, complementa Melgarejo. Y va a insistir Cerro la presión con Guillermo Benítez. No alcanza, despega como puede Ernesto Caballero, va recuperando bien para Cerro. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Muy bien, señores. Electrizante, etapa complementaria. Lo quiere ganar Libertad. Melgarejo vino. Falta y roja, Falta y roja, sí, totalmente. Gustavo Velázquez expulsado, último hombre, iba para encararlo a Gatito. No sé si iba a convertir, pero iba solo en el mano a mano Melgarejo. ¿Y qué hace Velázquez? Lo termina sujetando, era último hombre. Cerro se queda con un hombre menos, niño. Igual Velázquez está seguro que él toca la pelota. Velázquez por lo menos creo que ese es el gesto que le dice al árbitro. Primero como que reclama y después le dice que tocó la pelota. Pero de momento es falta y roja. Creo que es eso, porque en un momento estaba un poco tranquilo Velázquez, pero de que iba de cara al gol, ¿le toca o no le toca? Me queda la duda si le toca o no. Creo que es eso, porque Velázquez en un momento como que reclama y no le toca. No le toca. Por eso es que Gustavo Velázquez está tranquilo. No le toqué, profe, le dice Gustavo Velázquez la distancia. Algo pasó, para mí no le termina tocando. Norio, no sé si ustedes tienen estudios, observaron, pero no lo toca, ¿verdad? No lo toca. Sí, porque él estaba seguro. Yo pensé que era que tocó pelota, pero él estaba muy seguro en un momento. Igual se está yendo expulsado Velázquez, o sea, sí, se está saliendo a un costado. Entonces lo termina tocando. Me quedó la duda, pero de que fue en un momento preciso y oportuno y ese cruce, solo que le deja con uno menos. Pensé que no lo tocó, entonces sí le termina tocando y habrá que ver si Libertad aprovecha esto o no. Estilo libre para Libertad, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Cerro 2, Libertad 2. Y su seguros Chaco. La cuadra Cardoso, tiro libre frontal, cerca del área, el disparo. Pasó lejos el arco de Gatito Fernández, saque de meta que corresponde a Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribía, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. ¿Cuánto más, Germán? 5, hasta el minuto 50 va esta etapa complementaria, Jorge. Muy bien, señores, va a sacar Gatito Fernández. Buen segundo tiempo ante una multitud aquí en la Nueva Olla. 2-2 el partido, Juan. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Domingos de Mega Call Center, hasta el 50% de descuento a través del 61-61-000 y asterisco 61-61 desde todas las operadoras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va Gastón Jiménez, gran asistencia, golpe de taco para Francisco da Costa, coloca centro, llega a Viera Ramírez en la marca, va Soñora, atención, saca una, Soñora, le va a pegar a la pelota, Benítez, ¿qué pasó? Todo anulado, banderina arriba, ya traspuso la línea de la pelota. No, ya estaba en offside Cecilio al momento de partir para lanzar el centro. Muy bien, tiro libre para Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Petrobras te lleva a Brasil, pagando desde 200.000 a través de la app Premia. Generas cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Robert Piris pasa de central para jugar con Luciati después de la expulsión de Gustavo Velázquez. En fin, este resultado le viene bien a Cerro, a pesar de que el hincha seguramente quería otra cosa. Claro, y más con esta expulsión sobre el final allí. Fue parejo el partido, la verdad.
parejo igual, todavía no termina, Libertad lo quiere ganar. Va, atención, cargando por ahora Alcaraz, saca como puede desde el fondo, termina despejando Luciati para el equipo de Cerro Porteño. Llegó la promo Cubo Tire, comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Señores, el partido está 2-2, Cerro Libertad por ahora 2-2, se va cerrando el juego aquí en la Nueva Olla, lo aguanta Cerro porque tiene uno menos, va cargando Libertad Melgarejo, está algo de la victoria, Tacuara, cierra bien Pires Damota, oportuna marca de Robert Pires Damota, saca al volante de Cerro. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, pecar de 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Short TV fue sponsor oficial de la albirroja. Va Francisco da carga el equipo de Cerro. Se mete por ahora Francisco da Costa, fue al piso, falta. Excelente lo de Francisco da Costa. Porque fue a aguantar y se gana el aplauso del público de Cerro y esta falta, y Cerro tendrá una, niño. Sobre el final, con uno menos, lo puede ganar con el aliento de su gente allí. Es ciertamente un poquito polémica esa roja de Velázquez. Al parecer lo termina rozando poquito. A mí me llamó la atención porque él como que se enervó un poquito y después dijo, no, está bien, pero no entendí bien allí el gesto de Velázquez. Lo cierto es que termina siendo una falta bastante táctica porque iba Melgarejo de cara al gol y ahora el que tiene la chance sobre el final es Cerro con este tiro libre porque termina en un minuto el partido. ¿Quién le pega? Cecilio coloca la pelota. 49 con 20 segundos, señores. Es la última de la noche, lo podrá ganar Cerro. Va da Costa, va Luciati. Atención, le va a pegar Cecilio. 12 la barrera, 3/4 de terreno, carril izquierdo, arco de la tribuna sur. Se tiene fe Wilder Viera. También está merodeando el área Gastón Jiménez. Va Cecilio. Sin fuerzas el centro de Cecilio. Saca Tacuara, Cardoso va a recuperar los Pires. Damota para Cerro. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Tendrá una más Cerro, tiro de esquina. Tiro de esquina para Cerro. Le va a pegar la pelota a Wilder Viera. Luego hasta que marcamos el tiempo de juego. Se tiene fe el público de Cerro. Y va Soñora, centro de Wilder Viera. Pelota arriba. ¡Alan! Travesaño está. Penal. ¿No es mano penal? Sí es mano penal o no. Es gol. Gol, 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 gol. Gol. Cerro, gol de Cerro, gol de Cerro, gol de Cerro, gol de Alan. Alan Benítez traspuso la línea, el disparo con la pierna derecha, el centro de deslado, desde el lado, traspuso la línea, o no, se va a verificar, señores, el centro fue de Wilder Viera, atropelló a Alan Benítez, muchas dudas si se metió o no esa pelota, lo cierto y lo concreto, que el árbitro Carlos por Benítez señala que la pelota sí se metió con todo el arco de la tribuna sur, y es un vendaval, un volcán en erupción, el estadio de Cerro, la Nueva Olla. ¿Qué querés que te diga? Para mí que no entró toda la pelota. No traspuso la línea. Lo cierto y lo concreto. Señores, salta, canta, baila el público de Cerro. Cerro marca el tercero. Alan Benítez, electrizante final. Fabuloso cierra aquí la Nueva Olla. Cerro 3, Libertad 2. Alan Benítez para Cerro. Monumental. Igual la verdad que ven, para mí no. Así el primer golpe de vista, para mí no. Pero como le explicaba a la gente que está festejando con todo el gol que no fue. En un tremendo tiro. Pero ¿Por ya qué? señor, ya le llaman allí al árbitro para que analice.
Sí, Juan López, el árbitro VAR, lo llama a Carlos Paul Benítez para que evalúe esa última jugada que en principio es gol a favor de Cerro Porteño. Pero hay otro detalle, después hay una mano en el rebote también del jugador de Libertad. Que iba al arco, Solo que estaba con el brazo arriba y se está analizando eso, Al final es revisión del brazo, no el tema de la mano. O sea, perdón, un posible penal, se está revisando el brazo del posible penal porque no fue gol. Entonces ya se está analizando eso. No fue gol, sino es un posible penal. Lo que finalmente se está analizando. Allí el Zócalo de la TV de la revisión VAR es posible penal. Eso es lo que se está analizando. Porque pegó en la línea de esa pelota. Y lo que se está analizando ahora es un posible penal, que también va a llevar su polémica. Arriba el brazo del hombre de Libertad, pero está de espalda a ver qué determina Carlos Paul Benítez. A ver qué decisión dice que toma Carlos Paul Benítez. A ver. No, ahí es penal. Penal para Cerro. Penal para Cerro, señores. No se metió la pelota, el disparo, el remate de Benítez. No traspuso la línea. Pero después una mano. Creo que fue Luciati el que buscó el testazo. Y la mano de Viera o de Néstor Jiménez. Es penal para Cerro. Penal para Cerro que tiene la chance de ganar, Juan. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevo, impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Qué final tenemos aquí. Finalmente no es gol, pero sí penal. La verdad, bien de película este cierre, sea lo que sea. Para el gol de Cerro, o por allí desperdiciando, tapando Morínigo, porque ya es casi la última. Le están hablando mucho a Elías Cecilio, está también Chico da Costa por allí, pero en principio creo que va a ser Cecilio el pateador. Se quejan los jugadores de Libertad, muchas polémicas, le ganan al árbitro, siguen reclamando. Fue Luciati el que fue a buscar el cabezazo y el brazo extendido de Iván Ramírez. No ingresó esa pelota. En la línea se equivocó aquí el asistente 1, pero con la revisión correspondiente se da sobre el final el penal a favor de Cerro. Y le pega a Cecilio. Se adueñó de la pelota Cecilio. Vos sabés que Francisco da Costa le habló, le conversó desde hace 2 minutos más o menos, pero no le saca a nadie la pelota a Cecilio Domínguez, el número 10. Electrizante final. Es la última pelota de la noche, señores. Aquí en la Nueva Olla. Lo quiere ganar Cerro. 2-2 está el marcador. Arco de la tribuna sur. Se perfila Cecilio. Retrocede unos 5 pasos. Abre los brazos el arquero Morínigo. O Cecilio la figura o Morínigo. Señores, vendrá la orden del juez. Gesticula Carlos Paul Benítez. ¿Será gol o no? Atención, la última pelota de la noche. ¿Lo va a ganar Cerro o terminará empatado? Va Cecilio. Carlos Paul da la orden. Cecilio tira al arquero. El arquero. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo de Cecilio! ¡Qué regalo de Cecilio! Le regaló, esa es la realidad. Cecilio Domínguez le regaló la pelota a Morínigo. El partido termina, señores. Final del juego. Cerro 2, Libertad 2. Atacó Morínigo el penal. Monumental. Héroe de villano, termina siendo villano Cecilio Domínguez. Un tirito abajo, pero también démosle allí el mérito a Morínigo, que se fue bien abajo, pero qué manera de patear Cecilio al final del partido allí. Muchas veces uno dice, para romperle el arco al rival, tirito abajo al poste derecho, allí se fue Morínigo. Ay, Cecilio. Estas cosas tiene Cecilio Domínguez. Él se equivoca para el segundo gol de Cerro. Mira para arriba, no lo puede creer. Sus compañeros van, le saludan, buscan consolarlo. Esto en una final es para punto suspensivo. Primera fecha del campeonato. No apto para cardíacos el final. Cecilio Domínguez le terminó regalando a Morínigo. Gracias, dijo Morínigo, y esto se acabó. Terminó siendo un partidazo en la olla en la fecha 1. Esperamos un partido así y lo fue así.
2-2 en la olla. Señores, electrizante final. Cerro Libertad empataron 2-2. 2-2 empate de Cerro Libertad. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Voy contigo, Germán. Ya se retiraron o se van retirando los últimos jugadores ya de Libertad, en este caso los primeros en abandonar el campo de juego. Lo hacen también los de Cerro Porteño, muchas caras largas finalmente, lo que es el reflejo que deja Cerro Porteño de lo que era éxtasis después de lo que en principio era el gol de Alan Benítez, a 3 a 4 minutos después escucharse solamente silbidos, gritos en contra de lo que ha sido el desempeño del Cerro Porteño esta noche. En el caso de Libertad quería puntualizar algo, Jorge. Al terminar el partido se tomaron, pero a discusión, se vociferaron feo, Campuzano y Néstor Jiménez. Campuzano y Néstor, no sé si se reclamaron, se retaron algo, pero entre ellos dos los tuvieron que separar algunos compañeros, sobre todo a Campuzano y Néstor Jiménez, que después de emitir varios gritos se fue solito. Él fue el primero de Libertad en regresar a los vestuarios. Solito regresó, después el grueso